Muy buenas noches, bienvenidos todos al especial de Intereconomía Televisión de esta noche de sábado, en la que trataremos de poner sobre la mesa algunas ideas a propósito de ese enunciado que era un poco tal vez alarmista, pero bastante cierto según van a ir viendo a continuación. Las mujeres en España se sienten seguras cuando van solas al portal de su casa, cuando salen temprano para ir a trabajar y todavía no ha salido la luz del día, o incluso en la luz del día, en portales, en ascensores, en esos lugares donde es evidente que pasan cosas. No es nuevo, lo sé, no es nuevo. Van a ver luego el caso del violador de la Verneda, que después de 20 años en la cárcel hemos recordado todos cómo era el autor de 40 intentos de violación y 17 violaciones consumadas, nada más y nada menos. Sé que no es nuevo, pero hay algunas costumbres, hay algunas situaciones muy incómodas, que nos incomodan a todos, pero de las cuales sin duda alguna hay que entrar a reflexionar por derecho, porque es un asunto que afecta a la sociedad española en su conjunto. Hay una banalización del sexo, hay unas costumbres nuevas, hay un exceso de alcohol, de drogas en los ambientes, entre comillas, juveniles. Eso está consentido, hay hipocresía. Nuestras leyes de verdad protegen a las mujeres de esas agresiones sexuales, tanto como dicen nuestros políticos. A los políticos les preocupa que lo legislado se acomode a una exigencia, la que prevalece y la que quiere la sociedad española, que es que las mujeres en España se sientan lo más seguras posible. Somos hipócritas también en la sociedad, en los medios de comunicación, jaleando determinados procesos, silenciando otros, haciendo que, por ejemplo, les pongo otro ejemplo. ¿Saben que en el barrio donde un servidor creció, en Barcelona, en la Barceloneta, hubo hace 3 noches una agresión sexual a una menor, en una niña de 13 años? La intentó violar un adulto. Bueno, es de todo modo imposible, está en la cárcel, de todo modo imposible conocer la identidad del adulto. No sé qué precepto moral hace que podamos incluso conocer las iniciales de la agredida, pero no podemos estigmatizar al adulto. ¿Cómo? ¿Pero esto qué hipocresía y a qué obedece? ¿No les parece que todo esto es hacer las cosas mal? Bueno, de todo eso, quien tiene la palabra son nuestras invitadas. Hoy son invitadas 4 mujeres, 4 señoras que nos acompañan y que van a dar sus puntos de vista sobre todo lo acaecido esta semana en materia de libertades, que este es un problema de libertades, en fin, de agresiones a las mujeres, que es intolerable que en este país se produzcan tantos y tantos noticias en apenas unos pocos días. Doña Elena Berberana, buenas noches. Muy buenas noches. Doña Elena es periodista, trabaja en Libertad Digital y es de las personas que se ha leído más a fondo y más a conciencia la sentencia de La Manada. Pero hoy el tema es mucho más amplio, Elena, como ya creo que ha quedado enunciado. Bueno, doña Ángela Domínguez, muy buenas noches. Buenas noches. Periodista, artista, escritora, en fin, esta mujer lo tiene casi todo. Qué amable. De dinero no sé qué tal anda, pero... Mal, como todos. De inquietudes es como de la época de Leonardo, las tiene todas. Qué bonito. ¿Qué le parece a usted? Magnífico. Doña Rocío Monasterio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Doña Rocío ya la conocen también todos, se encarga en Vox de todos los asuntos sociales y este es un asunto social, de las hipocresías que rodean algo en lo que estamos todos, la defensa de la mujer y que la mujer se sienta segura, faltaría más. Doña Rosa Cuervas Mons, la he dejado para la última y la tengo que piropear un poco más que al resto. Doña Rosa es editora jefa de Gaceta.es, este diario digital de la casa tan querido, y es persona de una enorme sensatez y que, oiga, tiene muchos fans en la televisión, ¿sabía usted? Bueno, vamos a empezar entonces el debate. No quiero que esto parezca un sonrojo. No, al contrario, no lo es. Empezamos, si les parece, por una nota que sea tenida de ejemplo de lo que queremos que sea un poco el debate esta noche. El pasado domingo, de madrugada, no sé si fue el domingo a última hora o el lunes a primera, da igual,
en un barrio de Burgos, un barrio que fue muy polémico, el barrio del Gamonal, por unos incidentes. A las puertas de ese bar que ven en las pantallas se produjo el asesinato de una mujer de 34 años, española, a manos de su antigua pareja, un hombre colombiano, un nacional colombiano de 36 años. Bueno, esta es una historia más de violencia de género. Bien, la cuestión es, y lo que yo quiero que ustedes tomen en consideración, es que la mujer se había preocupado en denunciar diversos episodios de lo que podríamos llamar malos tratos. Lo había hecho ante la policía, con todas las de la ley, aportando testigos, y un juez había ordenado el alejamiento de su anterior pareja. ¿Y eso para qué sirve? Se preguntarán los paisanos que nos ven. A la vista de que a esta mujer la busca su expareja y la mata sin mayor contemplación en un espectáculo que, en fin, los vecinos del Gamonal se quedaron todos atónitos. Vamos a escuchar a los vecinos y van a ver pues cómo ha sentado allí la muerte de esta joven. Estaba inconsciente, por decir así, respiraba muy fuerte, estaba bastante mal, la cara muy sangrando entera y no vimos más. Yo escuché los ruidos, escuché la movida, escuché los gritos, escuché cómo la chica chillaba y oí mucho jaleo hasta que vino la policía, vino la ambulancia, la gente chillando, alborotada y poco más. Bueno, hay jueces especiales para este asunto, hay brigadas policiales especiales para este asunto, hay fiscales especiales para este asunto y digo yo, y ninguno de esos estamentos que conocen mucho más que nosotros de todo esto, no se ha parado a pensar que las órdenes de alejamiento como están diseñadas por nuestras leyes no valen absolutamente para nada. ¿Cuántas propuestas han entrado en el Congreso para hacer una reforma que haga que esas órdenes de alejamiento sirvan para lo fundamental? Que es que quien la produce o quien la pide, una vez se le concede, se sienta segura y no amenazada. Rocío, bueno, hipocresía, falta de interés. No, yo creo que, vamos a ver, el foco en el tema de la violencia de género está equivocado. Nos están cargando todo el día con el tema del género, adoctrinando sobre el tema del género y hablándonos poco de cómo combatir la violencia y cómo educar primero a nuestros jóvenes en no ser violentos, con el respeto y a los demás. Y además no se están poniendo las propuestas concretas de una ley de violencia intrafamiliar que proteja a todos, a hombres, a mujeres, a niños, a niñas, a abuelos y abuelas, y que permita tomar aquellas medidas que eviten casos como el de Burgos, ¿no? Porque hay una serie de propuestas sencillas y de recursos para propuestas sencillas que mejoraría mucho la vida de estas mujeres que están siendo realmente perseguidas por sus exparejas, y uno de ellos sería que hubiera más recursos para unas casas de acogida para que inmediatamente a la mujer se le pudiera sacar del entorno, proteger y apartar del maltratador, ¿no? Pero como estos varios más, y en vez de gastar dinero en eso, estamos gastando dinero en manifestaciones, conferencias, en poner carteles por las calles, en conferencias sobre la mujer y la historia y la opresión de la mujer. No, es que no hay que dedicar a eso los recursos, hay que dedicarlos a las maltratadas de verdad. Y además lo estamos viendo, solo hay que ver los datos. Los datos es que aumentando los recursos, dedicándole cada vez más tiempo en los telediarios, en todas las televisiones, en los medios de comunicación, en la concienciación general, hemos conseguido unos resultados que hayan evitado, ya hayan mejorado las cifras de las mujeres asesinadas. No. Con lo cual quiere decir que estamos errando en la política. Rosa. Hablábamos, decías, Javier, al principio del programa, en la introducción, si las leyes protegen a las mujeres o si nos sentimos protegidas. Desde luego yo creo, y la ley de violencia de género es un claro ejemplo, que este tipo de leyes no protegen a las mujeres porque nadie protege de un loco o nadie protege de una persona esencialmente violenta. Hemos visto como muchos casos de mujeres asesinadas, sus parejas o exparejas asesinan a la persona y después se suicidan, o incluso el caso de este individuo que estrelló el coche contra una gasolinera, se mató a su novia, pero se mató él. Es decir, de eso una ley no te puede proteger. La ley puede tener un efecto disuasorio, pero que hay determinados individuos en los que no tiene efecto. Y ahí hablaba Rocío de cómo se utilizan los recursos.
estos casos, por ejemplo, vemos que hay y existe esa iniciativa, pero claro, no llega a todas las mujeres que realmente están en peligro y tienen una orden de alejamiento, pues por ejemplo darles perros adiestrados para ejercer como perros de defensa y que estas mujeres puedan salir a la calle con los perros. ¿Por qué en lugar de a cada mujer que tenga una orden de alejamiento proporcionarle un perro, proporcionarle vigilancia de cualquier tipo? ¿Por qué en lugar de dedicar el dinero a eso se dedica, como dice Rocío, a subvencionar a asociaciones que son puramente ideológicas, que no hacen otra cosa más que fomentar el odio al hombre por el hecho de ser hombre? Da igual que se llame Javier Horcajo que se llame el violador de la Verneda o Verdena. A mí déjeme tranquilo, que ya me odian bastante. Por eso, entonces, que realmente no estamos dedicando los esfuerzos donde hay que dedicarlos. Elena Berberano. Sí, pues yo estoy de acuerdo con mis compañeras. Realmente hay estudios, bueno, y no lo digo yo, lo dice el INE, en el año 2000 morían una media al año de mujeres de entre 50 y 60. Resulta que en el 2017 hemos terminado con esa misma media de mujeres muertas. Es decir, normalmente cada año se destinan unas partidas de 200 millones de euros, también de media. Es muy difícil calcular porque hay mucha opacidad en los presupuestos que se destinan a las delegaciones de la mujer, a las asociaciones. Entonces es muy complicado, pero se calcula que son millones de euros al año. No sirve para nada, porque realmente esas políticas no han funcionado. Y ahí están los datos, no hay más. ¿Qué quiere decir? Estamos sacando rédito político y también financiero y económico con este nuevo lobby feminista de tercera ola. Fariseísmo, eso se llama hipocresía. Ángela Domínguez. Yo pienso que sí hemos evolucionado. Posiblemente no en la estadística, posiblemente no en las muertes. También hay que tener en cuenta... Yo solo hablo de muertes, no hablo de hasta el tiempo actual, o sea, en el año 2000 todavía no se computaban como tal. Muchos de estos crímenes aparecían como asesinatos, no entraban bajo la codificación de violencia de género. Yo creo que sí hemos evolucionado en que hemos empezado a hablar del tema. O sea, eso para mí es importante, aunque obviamente no es suficiente. Y hemos evolucionado en la medida que alentamos a muchas mujeres a que denuncien. El problema ocurre ahí, en el momento en que alentamos a una mujer que está maltratada o que está acosada a que denuncie, a que lo saque a la luz, a que deje de sufrir, a que se proteja. Y la sociedad que tiene que protegerla y la ley que tiene que protegerla y los medios policiales no funcionan. Porque ella está dando un paso que le lleva a un precipicio. Porque obviamente en la medida que la víctima se revela es más susceptible de que el maltratador aumente en su ira, ¿no? Aunque tampoco la sirve la mansedumbre, porque tarde o temprano el que es un asesino lo es incluso. Si está dispuesto a acabar con su propia vida, como decía Rosa, ¿por qué no va a acabar con la que es el objeto de su maltrato? En todo caso, aparte de que se puedan desviar muchos fondos a alaracas sin fundamento y a movimientos políticos que tienen más un sentido electoral que realmente un sentido social, lo que también está claro es que hemos tratado este problema como un problema de las mujeres. Este no es un problema de las mujeres. En realidad aquí no teníamos que estar sentadas 4 mujeres y un señor, sino teníamos que estar sentada la sociedad. Es decir, hay que entender que este no es el problema de qué le pasa a las mujeres o qué tienen las mujeres. Le pasa a la sociedad. Cuando en esta sociedad que somos dos, hombres y mujeres, y de momento estamos pues solitarios en el cosmos, porque ninguna vida inteligente, quizá por eso se ha puesto en contacto con nosotros, porque son inteligentes de pa' qué, pues el problema que le pase a uno, le pase a todos. Lo estamos enfocando como si fuera un asunto netamente femenino, cromosomático. No, es una sociedad enferma la que lleva a que sus mujeres se sienten objeto, aunque le lleva que más del 50% de la población mundial, que son mujeres, no tengan ni los mismos derechos ni las mismas libertades que un hombre. Habláis de proteger a la víctima, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Rocío, hay que protegerla, hay que ampararla. Pero a una mujer que denuncia un maltrato, ¿por qué tiene que secuestrar su vida? Que secuestren la vida de su agresor, porque eso es lo triste. Es decir, yo mañana denuncio a alguien que me está maltratando y resulta que yo tengo que dejar mi trabajo e irme a una casa de acogida, que mi dirección se tiene que camuflar, que tengo que ir huida por la vida. No, que vaya huido él o ella, en el caso de que sea otra. Pero estamos bueno, en un Estado de Derecho que entienda, debería defender doña la presunción de Ángela, inocencia. que difícilmente podía haberse hecho la pregunta
¿se siente usted segura en las calles de España a un caballero? Por eso hay aquí 4 señoras que... Bueno, este me mismo parece epígrafe también pueden hablar los hombres de él. No nos dejan. Por otras no nos causas. dejan que Vamos a los hacer una hombres hablen pausa de de publicidad y a la vuelta le doy palabra y continuamos. Claro. Continuamos, y yo había interrumpido a Rocío Monasterio y lo pienso arreglar de inmediato. No, yo apuntaba, hablabas de que por qué estamos solo mujeres o por qué solo se habla de las violencias de las mujeres. Es que no quieren que hablemos de la violencia con víctimas, hombres, niños y niñas, abuelos y abuelas. De hecho, cuando hemos ido a manifestaciones de violencia de género con pancartas que decía protección para los niños y las niñas, protección para las abuelas y los abuelos, las feministas radicales nos han agredido a nosotras. Las mujeres de Vox fuimos agredidas. Y bueno, no solo por mujeres feministas radicales y algunas de prácticamente la Cale Borroca, sino también hombres que se nos acercaban, nos apretaban las muñecas para que soltáramos la pancarta donde ponía protección para hombres y mujeres. Esto pasó hace 2 años. Y porque estaba la policía ahí, formó un triple cordón policial porque saltaban por encima, como hienas. Y esas que estaban ahí saltando son las que lideran movimientos de asociaciones que reciben miles de subvenciones y miles de millones de euros que desde el 2007 han sido asignados a partidas relacionadas con el género. Y en cambio esos recursos no se aplican a lo que de verdad se tendría que aplicar. Tendríamos que estar hablando de la violencia que tiene como víctima a cualquiera dentro del ámbito intrafamiliar, independientemente de su sexo, porque también el débil puede ser un hombre mayor que tiene la movilidad reducida y puede ser agredido por una mujer que todos los días le agrede psicológicamente o que le pega o que no le da de comer y es un hombre y es víctima, o puede ser un niño o puede ser una niña, y nos insultaron, nos agredieron todo por decir todo esto. Entonces yo creo que efectivamente hay que respetar el que haya una víctima que es débil y que está siendo agredido, pero eso no tiene que ser identificado únicamente con la mujer, porque ahí cometemos un gran error. Y otro dato muy importante, ya estamos hablando mucho de este tema de la violencia como España fuera el líder en la violencia de género. España es el número 26, Finlandia, si no me equivoco, es el número 2, que todo el mundo diría que es un país organizado y moderno. Liberal, claro, con entonces mucho hay que poner en poder de la perspectiva mujer en todo política, esto también. Elena. Sí, bueno, yo al hilo de lo que decía Rocío, el dato muy curioso para que se vean los intereses económicos que hay detrás del movimiento feminista es que a partir del 2006, después de crearse la Ley de Violencia de Género, sí se recogían datos. Esto me hago eco de las declaraciones del juez Serrano, que es un juez que lleva casos de violencia de género, tanto de hombres como violencia de género a la mujer. Entonces, el juez Serrano decía que la media de hombres muertos a manos de mujeres se calculaba que era entre 30 y 40 hombres al año. Este dato desaparece y podemos hacer la comprobación cualquiera que queramos y no existe datos de hombres muertos a manos de sus mujeres a partir del año 2006 que se crea la Ley de Violencia de Género. Es bastante llamativo y curioso. Y hay otro dato más. Las mujeres, o sea, los niños de menores de 5 años muertos, encontrados muertos por asesinato u homicidio, lo han hecho a manos de sus madres en su mayoría. Un 15% más es a manos de mujeres, con lo cual tampoco no podemos llevar el discurso de que queremos ser iguales ante la ley, pero yo soy igual ante la ley como un hombre, no quiero que se me proteja, porque entonces me estás minusvalorando, estás pensando que yo necesito ser protegida. Y yo no necesito ser protegida, porque ese era el movimiento de la segunda, de la primera y de segunda ola feminista. Queremos ser libres porque nosotras queremos sentirnos igual que los hombres y no queremos que nos sobreprotejáis. No lo necesitamos.
A mí me gustaría introducir unos matices. Yo estoy de acuerdo en que hablar de violencia de género, bueno, ni la ley, ni siquiera me convence el epígrafe de la ley. Yo creo que hay una violencia doméstica que, como bien dice Rocío, se produce en el seno del hogar y que tiene multitud de víctimas, sobre todo víctimas vulnerables, puede haberla. Igual que hay hogares maravillosos, pues hay hogares que son infiernos. Pero la violencia de la que yo creo que estamos hablando es la violencia machista, la que tiene el origen de un abuso del hombre sobre la mujer. Esa es ¿Por qué estamos asignando al hombre en su ADN? No, al hombre no, a los hombres, ¿vale? Algún hombre, es decir, también hablamos de la mujer en genérico y no todas las mujeres son víctimas. Deberíamos desterrar de nuestro lenguaje la palabra violencia vamos a ver, machista. Yo no sé por qué atacamos el feminismo y no vamos a atacar el machismo en cuanto a radicalidades, en la misma medida. Pero una cosa es decir un hombre es machista y otra cosa es decir unir a la palabra violencia siempre machista, porque estamos asignando al hombre tenemos como un si problema. Su ADN desde que naciera tuviera asignado. Yo no creo que sea una asociación y además una clasificación. Yo creo que tenemos un problema y un problema social que compete tanto a hombres como a mujeres y es el problema del machismo. El machismo debe ser desterrado. Yo no me considero una feminista porque no comulgo con esa radicalidad en principio, pero sí considero que el movimiento feminista, que tiene muchas versiones y muchas gamas, ha dado gran parte de los pasos que permiten que nosotras, las mujeres de ahora, estemos en un modelo de libertades que años atrás, décadas atrás, ni soñamos. Y que superior al del hombre. Y que no lo soñaron, y que en otras cosas superiores del hombre. Que no lo soñaban ni nuestras madres. Ojo, que no es de hace mucho más tiempo. Yo creo que si las sufragistas levantaran la cabeza, se arrepentirían porque ahora mismo ante la ley... ¿De votar? No, jamás. Una cosa es votar y otra cosa es la ley de violencia de género, que vuelve a traer una ley medieval, que es la ley de delito de autor. Es decir, condenas con más penas por el género, que es hombre, en este caso. Rosa. Eso es así, te lo dice cualquier abogado, cualquier abogada, donde se ha creado un incentivo perverso con respecto a la ley de la violencia de género y un uso fraudulento. ¿Por qué? Pues porque se favorece por el género. Decías antes, yo no quiero que me traten diferente porque yo soy igual y si me tratan diferente, yo creo que, no sé, y me corregirá Xavier, que o estamos desviando el debate o estamos de alguna manera confundiendo al espectador, porque creo que no tiene nada que ver, o desde luego no estamos hablando de la igualdad. Voy a intentar llevaros al redil del hilo conductor del tema, pero es evidente por una pura cuestión biológica que en términos puramente biológicos hombre y mujer no son iguales y no tienen la misma seguridad en las calles, por el sencillo motivo de que lo más normal es que una mujer que se encuentra con un hombre con intención de hacerle daño sea mucho más vulnerable que un hombre que se encuentra con una mujer con intención de hacerle daño. Entonces ahí evidentemente no existe una igualdad y claro que tiene que haber una protección especial para la mujer en ese aspecto. Otra cosa es que esa protección la vayan a otorgar las leyes. Yo pienso que no. Y lo que creo que hay que hacer es que la mujer, consciente de esa situación de vulnerabilidad respecto a determinadas circunstancias peligrosas, que nos guste o no, no viven los hombres, tiene que o decir, pues espérame al entrar el portal, como vemos aquí que existe un portal, o no ponerse en determinadas situaciones y eso no tiene nada que ver con la igualdad. Creo que nos estamos yendo. Es un tipo de violencia en la que tú me hablas, la violencia de la fuerza. Te lo puedo comprar ese discurso si estuviéramos en el siglo XVII. Pero hoy en día hay armas. Hay muchos tipos de violencia. Hoy en día hay armas. Una cosa es la seguridad ciudadana callejera. Luego sigáis al moderador. El moderador dice que hay que ir ahora al caso del violador de la Verneda, que son los casos que os he propuesto al principio como elementos para sustanciar un debate. En el caso del violador de la Verneda, que es muy interesante, se dan asuntos muy crueles, muy hipócritas y muy fariseos por parte de la sociedad. En primer lugar, aquí ocurre como antes pasó con el violador del Estilete, como antes pasó con el violador de Martorell y con tantos otros. Han estado en la cárcel algunos años, han salido y han reincidido. Este no lo ha hecho aún, pero dice instituciones penitenciarias que este hombre no está rehabilitado. El tipo fue condenado a 167 años de cárcel. Ha cumplido 20. Cometió 17 violaciones consumadas, 40 tentativas. No solo en ese barrio, sino en otros también. Y los informes penitenciarios, que son los que trabajan con ese preso, dicen no está rehabilitado. Pero, amigos, aquí viene la primera de las grandes hipocresías.
Nuestro ordenamiento no prevé que alguien esté más de 20 años en la cárcel. Luego cojan a Gregorio Cano, denle sus pertenencias en una bolsa y que salga de Cambrians, que es donde estaba encerrado. ¿Por qué? Pues porque según nuestra ley, la pena máxima de incumplimiento son 20 años y ya los ha llegado a hacer. Y por lo tanto, les da igual. Otra pregunta aquí en paralelo es, oiga, ¿alguien se plantea si estos trabajos que hay que hacer en la cárcel de verdad se hacen? ¿Hay tratamientos probados que garanticen a la sociedad que este tío que costó, madre de Dios, la de horas de los policías, prepararle un señuelo, una trampa a una gente morena, delgada, joven, que fue la que le atrapó en un intento, de nuevo, un intento de violación, de agresión sexual a una mujer, hace 20 y tantos años, sí, pero oiga, es que habían sido 17 las violaciones consumadas en los portales, en los ascensores, etcétera, etcétera, y 40 las tentativas del tipo, del tal Gregorio Cano. Un Gregorio Cano que dice que en ello influyó mucho, que se drogaba y que estaba completamente alcoholizado. Dos elementos que vais a ver cómo salen en el debate innumerables veces, ¿eh? Ese es el escenario habitual, podríamos decir, de un tipo de agresor sexual. Cuando sale, los vecinos se preocupan, los vecinos de la Verneda dicen, pero ¿cómo van a dejar a este tío sin garantías de que está rehabilitado, de que no sigue como cuando le detuvieron con 27 años, tenía cuando le detuvieron? Vale. Y entonces alguien dice, pues que le sometan a una vigilancia, una libertad vigilada que garantice la seguridad de todos. Ah, no. No. Esos que siempre están defendiendo no legislar en caliente, seguramente son los autores de un pastiche legal según el cual, según la reforma del 2015 del Código Penal, ese tío se estigmatizaría si le sometiéramos a una vigilancia, a un focalizar sus actividades, una libertad vigilada. No le podemos someter a libertad vigilada. Bueno, y entonces, ¿qué tenemos? Pues un barrio escandalizado, una sociedad escandalizada que dice, oiga, ya está bien, ¿eh? Esto lo hacen ustedes muy mal, lo hacen fatal. Y nos quejamos y pataleamos. Van a oír ahora al violador al salir de la cárcel, que, bueno, por cierto, pues pide perdón, no vamos a obviarlo, pide perdón, bien, pero eso a los vecinos no les hace dormir tranquilos, especialmente a las mujeres del barrio de la Verneda y de Media Barcelona. Escuchamos al violador de la Verneda. Los programas que hay contra la gente que ha cometido mi delito son efectivos y ahora hay que ver con el tiempo si es efectivo o no es efectivo. Lamento mucho a las víctimas que les hice tanto daño, porque no se lo merece nadie lo que yo hice. Muy equilibrado, sinceramente no parece. No parece. Bueno, ahí se ve que es un hombre que está en tratamiento y enfermo en tratamiento y que se mete alguna cosa, parece, sí, ¿no? Porque en las cárceles también, sépanlo, se mercadea con todo tipo de sustancias, que algunos no conocen bien el entorno carcelario. Tratamiento psiquiátrico en la cárcel. Claro. Sobre todo que hay que ver Por eso me es muy relevante ofrecerles la opinión de un psiquiatra muy conocido de todos nosotros, José Carlos Fuertes, que opina a propósito del violador de la Verneda y de dónde debería estar. Alguien que se ocupa del tratamiento forense de los que llegan a las cárceles. Vamos a ver, yo creo que es una temeridad importante y, en cierta manera, una temeridad que hay que asumir porque las leyes son así, pero este hombre no está en condiciones en absoluto ni para estar solo, ni para llevar una vida libre, ni para estar al albur de sus impulsos. Es una persona peligrosa y conflictiva. En mi opinión, como psiquiatra forense, después de 32 años de experiencia, determinados sujetos no cambian su estructura de personalidad. Entonces, es muy probable que vuelva otra vez a violar. No se olviden de los que reinciden. Muchos de aquellos que salieron por la caída de la doctrina Parot y que luego han vuelto a la cárcel porque al poco de estar en libertad, pues vuelven a reincidir. En el fondo, la gente que trata con este tipo de seres humanos en la cárcel o fuera de ella, que trata profesionalmente con ellos, dicen, no, es que eso de la violación es casi de imposible recuperación. Casi de imposible recuperación. Yo creo que ese es el problema. El problema es que hay un tipo de delincuente que supera el grado de lo que es un delincuente habitual, a la que cabe una posibilidad de reinserción o de rehabilitación, que ni siquiera la idea de una penalización, incluso elevando las penas, ni siquiera el castigo
les impide el que vuelvan a cometer. José Carlos Fuertes lo dice, es decir, es que ese tipo de personajes no es un violador que comete una violación o un agresor ocasional, son múltiples, o sea, actúan obedeciendo a un impulso que para ellos es irrefrenable. ¿Qué ocurre? Pues que las cárceles no son el mecanismo para este tipo de personas. O sea, la posibilidad, si acaso, de rehabilitarlos y la posibilidad de proteger a la sociedad de una futura acción delictiva de este hombre no pasa por el modelo del penitenciario, no pasa por las cárceles. Tenemos que idear otro sistema para proteger la sociedad de ellos y para proteger a ellos mismos del propio mal que en ellos late, ¿no? De la propia acción delictiva. Pero mientras que idean el sistema, y puesto que no lo tenemos, y muchos psiquiatras forenses te dicen esto mismo que ha dicho lo que hay que hacer es instaurar una cadena perpetua para pederastas y violadores reincidentes. Y cuando se demuestre que somos capaces de rehabilitarlos, entonces nos podemos atrever como sociedad a asumir el riesgo de que estén en la calle. Pero las madres no queremos que estos señores, que está probado que son reincidentes, que vuelven a reincidir, que vuelven a atacar a una niña, a una mujer, estén en las calles sueltos. Claro, Rocío, nadie lo quiere, claro, aunque seas madre, pero aunque no seas madre, tampoco lo quieres. Cambiar la ley, lo urgente es cambiar la ley para que haya cadena perpetua para violadores y pederastas. Lo que pasa es que chocamos con nuestras propias reglas del juego y eso es lo triste en nuestra sociedad. Porque realmente sí tenemos una cadena perpetua. Tenemos una prisión permanente, revisable. Sí la tenemos. Está al borde de la derogación, pero la tenemos. El problema en este caso, por informar de todos, es que este señor está sometido a una legislación que es anterior a la instauración de eso. Y no caben efectos negativos retroactivos. Pero si salen es todo, nuestra el primer permiso lo tienen a la se pueden volver a Vamos a ver, hay que recordar, por ejemplo, el asesino de Mariluz Cortés. Si no recuerdo mal, estaba de permiso. El asesino de Olga Sangrador también estaba de permiso. Es decir, que más allá de que en este caso haya cumplido los 20 años máximos y que esa para él ya no funcionaría, pero que es que tenemos una clase política que está luchando por la derogación de la prisión permanente revisable porque consideran que es una especie de crueldad jurídica. Entonces, que se aclaren. Los mismos que se llevan las manos a la cabeza por la sentencia de la Manada están pidiendo en el Congreso de los Diputados la derogación de la prisión permanente revisable y no se entiende porque es evidente que hay casos, como el de este señor, que son personas absolutamente irrecuperables. Este señor en la cárcel ha pedido la castración química. Se la han denegado porque se sabe que no evita nuevos ataques que se hacen de otra manera y dicen incluso que con mayor crueldad y mayor saña. Ha pedido a sus compañeros de cárcel en repetidas ocasiones que le peguen un tiro. Él es consciente, según estas palabras, de su propia incapacidad para vivir una vida normal. Pues nosotros como sociedad tendríamos que tener los mecanismos necesarios para protegernos de gente así. Ese es el problema, Rosa. Claro, pero es que eso solo se cambia reformando el Código Penal y reformando las leyes. Quería apuntar, a ver, monstruos habrá y siempre habrá, hombres y mujeres. Este hombre, bueno, a mí la verdad me ha sobrecogido escuchar al violador, porque se le ha visto claramente que es un enfermo mental. No soy psiquiatra, no soy psicóloga, no puedo opinar el tipo de tratamiento que tiene ese señor. Sí que es cierto que una cadena perpetua, una cárcel, no soluciona un problema mental. Con lo cual, es que no, hay una política... No, un segundo, por favor, y termino. El otro día hablaba con una doctora sobre este asunto. Entonces, hace unos 20 años en la sanidad se optó por lo que se denomina coloquialmente en la jerga médica loquitos a la calle. Loquitos a la calle quiere decir... Sí, a ver, me explico. Cerrar manicomios. Es decir, que ya las personas con una enfermedad mental debían adaptarse y poder superar esa enfermedad en la calle. Sí. Es decir, que eso les ayudaba. Y es cierto, porque de hecho muchos de ellos, y no hablo de violadores, es decir, una persona bipolar, una persona con esquizofrenia, puede hoy en día desarrollar cualquier trabajo. Creo que el tema de los violadores y de los pedrastas está menos trabajado, es decir, no hay tanta clarividencia con respecto a cómo tratarlos, pero sí que es cierto que donde deberían estar para mí sería en un centro psiquiátrico. Muy bien. Elena, a mí ¿sabes quién me ha sobrecogido? El psiquiatra forense Fuerte. Claro. ¿Sabes por qué? Pues mira que no hay observatorios, mira que no hay analistas, mira que no hay paniaguados que se dedican a observar, a vigilar, a contar y a promover y a manifestar y a hablar en redes y no sé qué sobre la agresión de mujeres en las calles de España. Mira que no hay.
Y tiene que ser este hombre, en un ataque de dignidad, el que dice, oiga, que aquí esto es una mierda, que aquí lo que trabajamos no sabemos que no somos capaces y además hemos tirado la toalla y hacemos esto mal y lo otro mal y otro mal. Pues si los profesionales dicen eso, este país está tratando con enorme hipocresía el problema de la seguridad de las mujeres en las calles. Y no digo que ese sea el único problema que trata con frivolidad este país, pero desde luego este lo hace. Y luego nos llamamos andanas y salimos a manifestaciones y pedimos 1 millón de firmas contra no sé qué juez y hacemos todo lo que es el planteamiento de cómo nuestras leyes, nuestra sociedad se defiende de esos monstruos que tú has citado, es basura, es tan basura, que ahora lo voy a contar y os dejo un turno largo a las 4. Tan basura que cuando esto toca a la gente decente, a la gente normal, va y lo resuelve. Cuando no hay leyes de por medio, va y lo resuelve. La gente normal, de un barrio, en la Barceloneta, calle San Miguel, martes, 9:30 de la noche, gritos en una escalera, un portal estrecho, oscuro, sin ascensor. Y los vecinos oyen gritos cerca, salen de sus casas, ¿pero qué está pasando? ¿Qué escándalo? ¿Qué es esto? Y encuentran a un tío, ese que no nos dicen su nombre y su apellido, encima de una muchacha de 13 años. Y naturalmente, como son gente de bien, como son gente con un sentido del decoro, de la decencia, de la honradez y del respeto, cogen al tío, le dan una buena paliza y lo entregan a la Policía Municipal de Barcelona. ¿Y no les ha pasado nada a los que le han pegado la paliza? Porque pues esa es otra. No me extrañaría. Mira tú, no me extrañaría. ¿Qué quiere decirse con todo esto? Si cuando algo tan elemental que resuelve cualquier ciudadano, si está en posibilidad de hacerlo, aquí fueron 3 los vecinos a los que doy públicamente las gracias, puede resolver esta situación, y estoy bastante convencido de que el violador en algunos kilómetros a la redonda de ese barrio no va a volver a actuar. Todo lo demás, chico, es que está mal construido. Yo lo entiendo perfectamente, Xavier. Yo entiendo, porque yo en esa situación actuaría así, como esos vecinos. Me parece normal. Pero no creamos una sociedad para dejar la justicia y la protección al albur de cada ciudadano. Tú has establecido el caso de la Barceloneta, pero es que días antes, en Gamonal, en Burgos, a una mujer la mataron de una paliza en una calle. Matar a una mujer de una paliza es bastante tiempo, salvo que le des un golpe fortuito, pero por lo visto la mujer sufrió muchísimo. Y que se sepa de las crónicas, y yo me he preocupado en indagar, nadie la defendió. Es decir, no podemos dejar a las víctimas al albur de una defensa colectiva. Por otro lado, hablas de ese violador, que sí, y es curioso, a mí también me parece alucinante que se proteja su identidad, como no vaya a ser que haya represalias contra él, y la identidad de la chica más o menos se sepa. Como en Foro Coches el otro día, que empezaron a sacar la identidad de la chica de la manada, la gentuza esta. Pero bueno... es que en ese tipo de casos la acción social es muy interesante porque es la que permite la concienciación. Pero ese violador que ha actuado en la Verneda, y que los vecinos de la Verneda ahora pueden estar muy nerviosos porque ha vuelto a la calle, dentro de 4 días puede estar en Jaén. ¿Y quién lo va a reconocer? Y el que está en la Barceloneta se puede ir a no sé dónde, quiero decir. Tiene que haber un sistema de protección que sea más allá del clan. Querida amiga, a lo mejor eso es lo que hace esa diferencia entre lo que hace el ciudadano contribuyente que vive en este caso en el barrio de la Barceloneta y las leyes del país que están destinadas a proteger a sus hijas y a sus mujeres y a sus hermanas y a sus madres, es lo que hacen que el 47% de los españoles no confían en los tribunales de justicia. Claro. Que la mitad de los que se encuestan dice que la justicia en España, poco más o menos lo que decía Pacheco, que luego fue a la cárcel pero por otras cosas, el alcalde de Jerez, que decía la justicia es un cachondeo. Sí. Yo creo que hemos hecho antes una comparación peligrosa o hemos dado por supuesto, Elena hablaba de este señor y decía lo de locos a la calle. Hay que subrayar que un loco es un loco. Has hablado de personas bipolares, personas con esquizofrenia. Un violador es un violador y no tiene por qué estar loco, ni ser un enfermo. Un violador es un violador y este señor es un violador y lo siento mucho por él y por su bienestar. En la vida hay prioridades y es responsabilidad de las autoridades y de la justicia tener claras esas prioridades. Entonces la prioridad es la seguridad de la sociedad y de los ciudadanos inocentes. Sí, pero yo no estoy diciendo que esté en la calle, estoy diciendo que se trate como se tiene que tratar. Pero lo primero es la seguridad de las mujeres, en este caso, de las posibles futuras víctimas de este señor. Y después, si se puede, y solo si se puede, mejorar o tratar de mejorar el bienestar de este señor como se pueda.
como no tenemos un mecanismo ahora que permita a este señor estar en un centro, pues no sé, para personas irrecuperables de agresividad sexual o como lo queramos llamar, una de dos, o tiene que estar en la cárcel o tiene que estar en la calle, pero en libertad vigilada. Porque lo contrario es un problema social que no es comparable a una persona bipolar o con esquizofrenia. No, este señor es un peligro, esté o no esté loco. Sí, claro, pero no lo niego en absoluto. Era lo que yo estaba diciendo. Mientras que estos psiquiatras consiguen encontrar una solución, lo que hay que hacer es cambiar urgentemente la ley para que haya cadena perpetua para estos pederastas y estos violadores reincidentes. Y esa es la primera medida de defensa de la sociedad. Porque claro, ahora tenemos un violador reincidente, pero sacándolo a la calle tenemos un violador reincidente y a lo mejor mañana tenemos 6 víctimas. Y eso no lo podemos asumir como sociedad. No podemos asumir eso. Igual que no podemos asumir que el cumplimiento de la ley o la justicia esté en manos de los vecinos de los barrios, porque si no acabamos en la turba. Entonces, a mí me gustaría que todos estos que salen en Pamplona a hablar y que quieren, que hablan de no es abuso, es violación y todas estas consignas, que nos acompañaran a defender que hay que cambiar la ley para una cadena perpetua para violadores reincidentes y para pederastas. Esto, mientras que dedicamos muchos recursos a ver si hay alguna forma de reinsertarles en la sociedad, porque yo no creo en ese principio que ahora todos hemos asumido de concepción arenal, de compadece, de condena el delito y compadece el delincuente. Lo creo en una serie de casos, pero no con los violadores reincidentes y no con los pederastas que atacan a nuestros niños. Esos tienen que estar en la cárcel de por vida y es urgente hacerlo, y mientras efectivamente dedicar recursos a averiguar si se pueden rehabilitar en un módulo a lo mejor aparte en la cárcel, separar del resto de los reclusos, sí, pero sin libertad, porque libertad ya sabemos lo que hacen, Y además, a mí me gustaría añadir, hay unos que quieren eliminar la condena permanente, revisable, y hay otros que le ponen el apellido revisable, porque son muy acomplejados, no se atreven a decir cadena perpetua. Ya. No se atreven a decir cadena perpetua. No estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo en la cadena perpetua, pero sí estamos de acuerdo, aunque es un eufemismo. Vamos a hablar claramente, cadena perpetua. Es cadena perpetua. Y ojalá a mí eso me parece muy grave. Una forma de rehabilitarles y que salgan a la calle. Porque todos queremos que la gente se pueda rehabilitar y se pueda reinsertar a la sociedad, pero mientras que eso no sea posible, podemos tener a nuestros niños expuestos a esto, o a las mujeres. La cadena perpetua no es lo mismo. Me he leído la prisión permanente revisable y en realidad es... pienso que sales a los 8 años de paseo. Exacto, es igual que lo que tenemos ahora, es diferente. En todo caso, yo creo que más allá, yo creo que para entender lo que es la seguridad de las mujeres, que era el enunciado de este debate, tenemos que ir más allá de las penalizaciones, porque hay determinado tipo de agresión al que la penalización ya le pongas cadena perpetua le da igual. Es decir, es que este tipo de sujetos no se mueven por el hecho de que, oye, no, es que me enfrento a una cadena perpetua. No se mueve. Si acaso el hecho de que tú agraves la pena, lo que provoca en muchos casos, y eso lo han dicho juristas entendidos, no yo, es que a la principal prueba en tu contra, que es la mujer, después de violarla la matas. Porque si ella no puede declarar contra ti, pues es un testigo menos a la hora de identificarte y a la hora de que pueda ser detenido. O sea, a veces cuando tú agravas la pena diciendo, pues a ver si eso, no solamente no consigues que no delinque, sino que además la persona que se convierte en su víctima en ocasiones muere. Pero es que, más allá de todo eso, estamos de acuerdo, yo creo que sí, en una cosa, en que hay determinados tipos que no se van a insertar jamás, que superan cualquier modelo de delincuencia y de rehabilitación que conocemos, y que esos tipos hay que proteger a la sociedad de ellos. Exactamente, sí. En eso yo estoy totalmente de acuerdo, pero creo que también hay que, no debemos ser tan críticos en ese sentido con nuestro país, porque España se sitúa entre los países más pacíficos del mundo y menos violentos. Hay una tasa de homicidio del 0,01. Bueno, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que habéis contado. Que es que parece que estamos, vivimos en una especie de... Déjame decir una cosa en favor de la actuación de esos vecinos. Dice, no, es que sería una turba, bendita turba. Si consiguen evitar las violaciones que hay en España, bendita turba. Y quiero recordaros una cosa. La policía sustituye autorizada el poder de aquellos que la pagamos. Y la justicia sustituye, ejerce la autoridad de unas leyes que son las que nos protegen. Pero los protagonistas de eso
no está mal que de vez en cuando seamos nosotros mismos. Es que yo me alegro más de lo ocurrido en la Barceloneta que lo que ocurrió en Nos vamos a una pausa de publicidad y continuamos enseguida. Luego te doy la palabra, Elena. Vale, muy bien. Bueno, sin duda alguna, no sé si lo habéis visto en internet, pero la patada en el trasero a los argumentos del feminismo radical más fuerte que yo recuerdo, en muchos años, fue la de Elvira Roca. La vamos a ver en un Formidables. Yo me he dedicado durante muchísimos años a la enseñanza, que es un campo profesional en el que hace ya mucho tiempo que hay más mujeres que hombres. Los hombres, sin embargo, no han reivindicado paridad. Les animo a que lo hagan. Podrían hacerlo. Quiero decir que las mujeres en el mundo tenemos muchos problemas por ser mujeres. Los hombres también tienen muchos problemas por ser hombres. Y que hemos llegado hasta aquí juntos. Y convendría no sucumbir a ciertas formas de puritanismo que me alarman enormemente. Quiero decir que el problema de la conciliación, que ha surgido aquí varias veces, porque antes o después las mujeres tropezamos con el asunto de la maternidad, sí o sí o sí. Y es muy difícil que en algún momento de la vida, siquiera sea para renunciar, no tengamos que planteárnoslo de una manera muy difícil. Y claro, cuando se tienen hijos, las mujeres suelen poner a sus hijos por delante de todo lo demás. Ese suele ser el techo de cristal que impide entre los 30 y los 40 años mantenerse en la carrera durísima de los puestos de cabeza. Se deja a un lado unas cosas para atender otras, porque el día tiene 24 horas y más no da de sí. La conciliación es un problema muy grave y, entre otras muchas razones, porque la sociedad ha hecho una serie de elecciones, muchas de ellas inconscientes. Una de esas elecciones es pensar que las mujeres solo tienen un valor social si hacen exactamente lo mismo que los hombres y como los hombres. O sea que hay una parte grande del trabajo de la mujer que no ha sido nunca reivindicado por nadie. Y yo lo quiero reivindicar aquí, el de mis abuelas, mis bisabuelas y todas aquellas mujeres, hace mucho tiempo, que también fueron mujeres trabajadoras, porque las mujeres han trabajado mucho y muy duramente sin salario. Sospecho que la expresión mujeres trabajadoras significa mujeres asalariadas y no son exactamente lo mismo. La vida moderna es complicada. Hemos creído o querido todos que es fácil tenerlo todo, no es cierto. Por todo se paga un precio. Y por tener hijos se paga un precio. Si queremos tener una trayectoria profesional, sé de lo que hablo, ¿vale? Yo renuncié a cosas que supuestamente tenían mucho valor para poder tener hijos. Y no me arrepiento ni un minuto. Y ahora mismo, pues permítanme que descienda a lo personal de una manera, pero muy breve. Tengo un marido que está más allá de la conciliación porque ha alcanzado la perfección en el don de la ubicuidad. Trabajando todos los días para que su mujer ande predicando por estos mundos de Dios. Y ese hombre merece un reconocimiento. Quiero decir que con los hombres hemos luchado mucho en este planeta para llegar hasta el siglo XXI o el 5000 y pico según el calendario chino. No son enemigos. Ellos tienen sus problemas y se quejan poco. Y nosotras los nuestros. Y parece que nos quejamos algo más. No es que no haya cosas que mejorar, las hay a porrillo, a cientos. Pero creo que vamos a ir mucho mejor si reconocemos que con los compañeros, ¿vale?, que los hemos tenido a lo largo de la vida como padres, como hermanos, hijos, estamos mejor. Que de las situaciones de discriminación los hombres no tienen la culpa y que ellos también padecen situaciones de discriminación en muchísimas ocasiones en su vida y no lo dicen y no lo reconocen. O sea que
Convendría no convertir a media humanidad en enemiga de la otra media, entendiendo que la siguiente generación depende de que media humanidad se entienda con la otra media. Yo le debía palabra a doña Elena. Sí, bueno, como acabamos de ver a Elvira Roca, si quiere empiezo por lo que ella ha comentado. Bien. Es que si no se empieza a acumular. No, simplemente es que, claro, tiene tanta razón porque realmente como estamos ahora politizándolo todo, o sea, estamos politizando las relaciones de pareja. Se está llevando al Estado, cuestiones del Estado en una sociedad abierta y en una sociedad, en una democracia liberal. Las sociedades liberales somos sociedades abiertas y entonces la libertad conlleva este tipo de debates también. Pero lo que no podemos hacer es intentar estatalizarlo todo y politizarlo todo, hasta tal punto que la relación mía con mi pareja es un asunto de Estado. No, no es un asunto de Estado, es decir, tú puedes coordinarte con tu pareja y cualquiera de los dos, y así yo lo veo en mi entorno, decir, bueno, pues yo como mujer prefiero quedarme en casa cuidando de los niños y un pacto libre y voluntario entre dos personas se puede dar. Lo que no se puede dar es que las mujeres salgan a la calle a gritar Manolo, yo no te hago la cena esta noche, como fue en los carteles que yo cubrí la manifestación del 8 de marzo, que en parte estaba de acuerdo con algunas reivindicaciones, pero en otras eran reivindicaciones absolutamente dentro del ámbito doméstico. Y digo, bueno, pues usted lo que tiene que hacer es decírselo a su marido en casa, que no le va a hacer la cena. Es decir, ese feminismo practíquelo en su casa. O sea, no venga aquí a gritar y a querer que el Estado encima haga leyes a favor de, en base no sé a qué. Bueno, eso por un lado. Después, por otro, bueno, que en conclusión, creo que las parejas aquí, ya hombre, independientemente de hombre y mujer, hoy en día, con la incorporación de la mujer al trabajo, deben ser ellas las que pacten de mutuo acuerdo cómo va a ser la crianza de sus hijos y no meternos en eso a nivel estatal ni político, ni utilizar impuestos de todos los contribuyentes. Segundo, el tema de, hablábamos de la defensa, es decir, yo quería incidir en la defensa propia. El verdadero problema también que tiene este país, es decir, como hablaba antes de las sociedades abiertas, lo que no podemos tampoco es crear un Estado policial, porque eso es todo lo contrario a lo que significa una democracia liberal, porque entonces caeríamos o bien en un sistema autoritario o si no totalitario. Y eso se ve muy bien en Singapur. Es una sociedad abierta, pero una sociedad autoritaria, porque al final quieren tener tanta seguridad que han vendido su libertad. Claro, esto es un tema muy amplio a desarrollar. Lo que me refiero también que en España la defensa propia habría que cuidarla más. Es decir, lo que no puede ser es que a una familia que vienen o a ti, que te agreden incluso como mujer, ojo, porque aquí tenemos como mujeres que han sido maltratadas durante muchísimos años por sus maridos. Hay muchos casos en los que ellas al final han reaccionado y en una autodefensa han matado al marido. Esas mujeres han ido a la cárcel 20 años, 30 años por asesinato. Y el juez de que tanto hablamos, Ricardo González, por cierto, el juez de la sentencia, absolvió a una mujer, uno de los pocos casos en España, que mató a su marido y había sido maltratada durante 40 años. Entonces, tenemos que pensar que por qué, por ejemplo, la familia Tou se defendió de la agresión y fue a la cárcel. Esto no pasa en otros países, no pasa en Inglaterra, no pasa en Estados Unidos. La autodefensa en España está penada, es muy difícil, hablas con cualquier abogado y es muy difícil demostrar ante un juez la defensa propia, porque la justicia al final es putativa y lo que van a ver son las heridas. Si alguien, un hombre, y eso está pasando, si un hombre, porque la violencia de género solo se aplica si hay una relación conyugal o de pareja, no se aplica cuando es una agresión en la calle de hombre hacia mujer. Si un hombre pena... Es así. Ahora con la nueva, con el Pacto de Violencia de Género nuevo, sí, no tienes que tener una relación familiar. Te pueden denunciar a alguien que pasa por la calle. Me ciño en un caso concreto para explicar esto. Si un hombre pega a una mujer y le deja lesiones, que le produzcan, por ejemplo, cortes o algún tipo de punto, ¿no?, que haya que coger, que suturar, puntos de sutura, y la mujer se defiende y ese hombre al final tiene heridas, punto de sutura, porque ha utilizado un cuchillo o un arma, esa mujer es la que va a ir a prisión o al calabozo esa noche. ¿Me entiende lo que le digo? Es decir, que al final lo que se ve son los delitos a través de lo que ha pasado, de esas heridas. Bien.
dicho queda. Yo quería empezar a introducir el asunto de la manada, la polémica sentencia, las polémicas declaraciones de Catalá, poniéndole pegas a un hombre de la justicia, cosa que, en fin, que no, es un disparate total, que forma parte del descomunal disparate de un país disparatado, donde hay muchos que no saben cuál es el papel que la historia les otorga y sus funciones. El ministro Catalá demostró ser un mal ministro de Justicia. Y ahora, pues, si le piden que cese o si le piden que dimita, pues que se atenga a lo que debe atenerse. La justicia es evidente que no explicó bien lo que dentro de sus calderas se fue cociendo durante todo el proceso de juicio y que no también de instrucción, porque ese desafuero entre lo que produjo la sentencia de los señores magistrados, que son los únicos que conocen las pruebas, espero que siga siendo así, aunque no tengo todas las garantías, resulta que al final el desafuero con lo que piensa la sociedad española es tan brutal que se produce bueno, pues una reacción brutal contra esa sentencia de aquellos que tienen la capacidad de aplicar las leyes y de aquellos que conocen las pruebas, los vídeos, las declaraciones, el grado de alcoholismo de unos, de otros y todo el entramado que lleva la justicia a esa sentencia, que se puede recurrir. Tampoco pasa nada. Ahora no será la primera sentencia de 3 magistrados cualificados que al final pues acaba siendo otra cosa cuando llega a instancia superior. Bueno, pues aquí todo se lleva la manada de dentro o la de fuera. Hay 2 manadas. La manada de fuera se lo lleva todo eso a pastar. Lo deja en erial, lo deja en un país pues, que es un poco un manicomio. En ello contribuye pues, el voto particular de uno de los 3 magistrados, que a este sí se le da todo tipo de vuelo y alaraca para que podamos escandalizarnos y dirigir toda la ira contra la sentencia, contra el voto particular de ese magistrado que queda al pie de los caballos, a pesar de que ahora diga que está muy satisfecho y contento de la reacción de sus compañeros de la justicia. No lo sé. En cualquier caso, vamos a ver lo fundamental de ese deco del voto particular a la sentencia de la manada del magistrado en cuestión, el magistrado que cuestiona el ministro Catalá. Dice: no aprecio en ninguno de los vídeos y fotografías signo alguno de violencia, fuerza o brusquedad ejercida por parte de los varones sobre la mujer. No puedo interpretar en sus gestos ni en sus palabras, en lo que me han resultado audibles, intención de burla, desprecio, humillación, mofa o jactancia de ninguna clase. En otro fragmento de su voto particular dice: una ruda y desinhibida relación sexual mantenida entre 5 varones y una mujer en un entorno sórdido, cutre e inhóspito y en la que ninguno de ellos muestra el más mínimo signo de pudor ni ante la exposición de su cuerpo o sus genitales, ni ante los movimientos, posturas y actitudes que van adoptando. Esta es la escandalera del voto particular del juez en cuestión, que ya ustedes conocen sobradamente y que, en fin, vamos a lo que vamos. Ese desencuentro entre la justicia y la sociedad española, ¿estáis de acuerdo en que se ha producido? ¿Cómo podía corregirse eso? La justicia debería explicar sus sentencias con mayor eficacia. Por ejemplo, todos son sospechas. No hay hechos claros, todos son sospechas. Los grados de alcohol en sangre de unos y de otros, porque no los conocemos al tiempo que la sentencia. Viene la sentencia. Viene la sentencia, sí, pero no de todos. Bueno, de ellos se dice que, bueno, según sí, pero viene de ella. Pero es que no se le pudo hacer a ellos porque era ya a las 7 o 8 de la mañana cuando los detuvieron y ya nadie no le iba a... Pero en todo caso, yo creo que el desacuerdo que se ha producido y que es manifiesto, además, que no se puede, y yo no creo que se refiera solamente ni a movimientos feministas radicales, subvencionados, ni a una organización preparada, sino que ha habido un movimiento muy plural contra lo que es esta sentencia. Yo creo que va más allá de la sentencia y del caso. Yo creo que el desacuerdo ha venido a producir lo que hay un error.
y a mí me parece que es un error latente en nuestra legislación. Que un juez se equivoque o que un tribunal se equivoque es un problema, pero cuando la ley está equivocada el problema es de todos. Porque cuando hay una equivocación judicial, gracias a nuestro sistema, que tiene un sistema de recursos, que puede ser revisado el caso y se puede reconducir, teniendo en cuenta que además el voto particular no surtió efecto, porque la sentencia fue por otro camino. Pero lo que ha creado un estupor, y a mí personalmente también me ha creado un estupor, es la aplicación del delito de abuso sexual. Nuestro Código Penal establece como varias variantes de agresiones sexuales, desde la violación al abuso, pasando por el acoso, o sea, como distintos grados. En el caso de abuso sexual, dice que aunque no haya consentimiento, si no hay violencia y no hay intimidación, es abuso, no agresión. Es abuso y no es agresión sexual. Y establece como una especie de idea en el caso de las mujeres que han sido drogadas y que se abusa de ello donde no ha habido ni consentimiento, pero allí no se ha producido una violación. Y esa es la clave, más allá de la cualificación de las penas, que incluso hay países que consideran violación y le dan una pena menor de la que en España. En España realmente hay una pena muy elevada. A mí lo que me extraña es lo del abuso sexual. Es decir, si no hay consentimiento, hay violación. Una mujer violada no tiene que a su vez aparecer como una mártir, no tiene que aparecer como castigada. Por otro lado, en el caso este en concreto, 5 tíos como 5 moles, que eso no sea intimidación, vamos, yo pienso que sí lo es. Pero saliendo del hecho directamente del caso de la manada, tenemos que regular lo que es el consentimiento. ¿Cuándo se produce y cuándo no se produce el consentimiento? Eso va a ser complicado, ¿eh? Otros países lo han hecho. Otros países lo han hecho. Otros países han establecido que si no hay un consentimiento, claro, o sea, la falta de consentimiento entonces explícito vamos a tener que firmar contratos antes de mantener una relación sexual. Si yo te voy a poner una copa, te pregunto, Elena, ¿quieres esto? Y si tú no me dices que sí, yo no te la pongo ni te abro la boca ni te lo echo. Siempre que hemos mantenido relaciones sexuales, ¿se ha dicho que sí explícitamente y se ha verbalizado? ¿O nunca nadie aquí ahora resulta que nadie se ha dejado llevar y al final ha mantenido una relación sexual? No hace falta decir sí ni preguntar. Es decir, yo creo que sí hace falta decir sí. Pues y yo creo hace falta decir sí, si yo le estoy abrazando a mi pareja y él me está abrazando a mí y nos estamos que besando, obviamente son ¿cómo le tengo que decir? Bueno, pues ahora voy a hacer esto. Sí, puedes. Y ahora voy a tocar aquí. Sí, puedes. O sea, esto Elena, estamos hablando en un caso donde está rayando la violencia. Bueno, volvamos a la sentencia. En el caso a los preliminares, que tiempo habrá de irnos a bajarnos a las honduras. No, pero en este caso lo que dice Ángela es muy importante porque hemos visto a todas las manifestaciones en las calles con el grito ese de no es no. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con que no es no, pero es que en este caso la propia víctima dijo, y lo dijo en el interrogatorio, no una, sino más de 2 y 3 veces, porque se lo preguntaron las defensas muy habilidosamente de los acusados, ella dijo, es que yo no dije nada, no dije ni que sí ni que no, simplemente la situación me sobrepasó, cerré los ojos, estaba en estado de shock. Y ella reconoce que no hubo violencia, porque lo dice ella en el interrogatorio, y reconoce que no dijo nada, ni consintió, ni dijo que no. Es más, ella dijo que yo no dijera nada se puede entender como que consentía esa relación o como que no, porque yo no dije nada. Y ese es digamos, volvemos a la respeto del consentimiento. Lo que sí que deja clara la sentencia es que ha habido un prevalimiento de unos tíos que se concitan en Pamplona y que eso se paga con 9 años. Son 2 y otro que no lo dice. Bueno, yo cuando empecé a leerme la sentencia, yo me he leído, ¿lo habéis leído? Sí. Los 372 folios, vale. No sé si coincidiréis conmigo. Bueno, yo pensaba de verdad, y lo digo sinceramente, que era una violación. Cuando empecé a leerme la sentencia, quería saber qué es lo que había pasado, por qué la justicia había errado de esa manera. ¿Qué te hizo cambiar de idea? Pues leer la sentencia entera y comprender que después de 2 años de investigación, eso no era una agresión. Pero por muy bien, como dice ella, hablo de agresión sexual. Violación. Por favor. Que no hubo una violación. Digo, estoy traduciendo agresión sexual por violación, porque el abuso también es... Vale, que no hubo violación. No hubo agresión sexual, no hubo violación. Porque los jueces, que es donde mi compañera ha incidido, se han preocupado constantemente de esa parte, porque es la fundamental, es la que va a marcar un antes y un después en la sentencia. Con lo cual, la víctima, una vez reconocido, preguntado, ¿te agarraron de las muñecas?
Ella mintió, eso para empezar. Ella cambió su declaración. Ella cambió su declaración, ella dijo que le habían tirado al suelo, que le habían arrancado la riñonera, que le habían tirado del pelo y que se sintió totalmente agredida. Después cambió su versión, la minimizó y ya en el juicio oral dijo que no había sido así. Cuando la introdujeron al portal, ella en el juicio antes, previamente, había dicho que la cogieron y la agarraron fuertemente de las muñecas, la metieron y del portal a el cubículo donde se desarrollaron los actos sexuales también la arrastraron. En el juicio oral empezaron a incidir en el interrogatorio y a preguntarle sobre ese asunto, porque necesitaban que en todo momento hubiera un mínimo de ápice de que que había sido violentada, hasta que el juez Ricardo González le pregunta y le dice: ¿te sentiste violentada? Y dijo ella: no, en realidad no me cogieron de las muñecas, eso está en la sentencia, no me cogieron de las muñecas fuerte, no fue fuerte, fue, Dice que le sujetaron me sujetaron, pero no como fuerte, pero no, y no hay una sentencia clara. Entonces los jueces descartan que eso fuera así. Después, otra para aclarar el tema del consentimiento. Una persona siempre tiene que saber, es decir, que está cometiendo un delito. Es decir, lo que no puede ser es que tú mantengas una relación sexual, y es que se abre una veda muy peligrosa en jurisprudencia, si se hubiera condenado eso como violación, para los hombres sobre todo, porque yo puedo callarme y no gustarme la relación sexual que estoy manteniendo, no decirle nada al hombre, no hacerle ningún gesto, ni siquiera instintivo, ni siquiera de rechazo, ni de contracción del clítoris hablo incluso, porque eso tampoco se le detecta, eso es otro tema, el tema de los médicos forenses, donde no presenta ella ningún tipo de heridas, tanto ni anal ni vaginal. Y ¿de qué manera ese hombre sabe que está cometiendo un delito? Cuando ese hombre salga por la puerta de mi casa, yo voy a comisaría y le digo que me ha violado. Entonces, caso Feria de Atracciones en Málaga. Caso de la Feria de Málaga, por ejemplo, donde se probó que al final la chica mentía. Ella misma lo dijo. Ella misma lo reconoció en cuanto se vieron las imágenes. Vamos a ver, por una chica que mienta, hay muchas mujeres que han sido objetos de abusos y de violación, yo no lo estoy comparando. Y han callado. Es decir, yo no puedo creer que ninguna mujer se meta en un berenjenal, en su mayoría, en la mayoría de los casos, abiertamente, como denunciar una violación. Todo lo contrario. Ella no sabía que esto iba a ser así de mediático, eso para empezar. Bueno, ninguna mujer, lo que te revisen, ir a una comisaría e iniciar un proceso de este calibre, claro que lo saben, claro que lo saben. No va a la comisaría, no te has leído la sentencia. Saben el infierno al que se somete cualquier denuncia. Porque no fue así. La mayoría, mira, en Eurostat, en el año 16, en Eurostat, cuando se establece la estadística de los países según la denuncia de violación, y viene que en España se cometen alrededor de 1.200, 1.300 violaciones al año, y que no es de los países que más violaciones se denunciadas. Se dice también que España, de los 36 estados que han dado sus datos, somos el puesto 26. Pero también se dice que Suecia y que Islandia, que es otros países que tienen mucha más alta denuncia de violación, se producen más denuncias porque las mujeres que denuncian tienen más seguridad de que lo que van a hacer, el paso que van a dar, va a surtir efecto. Porque también lo que tenemos que tener en cuenta, y eso lo reconocen todos, es que hay un alto porcentaje de mujeres que no se atreven a denunciar ni unos abusos, ni siquiera una violación, ni siquiera una cosa. Es otro tema. Es que nos hemos salido del tema. Estamos hablando de la seguridad de las mujeres. Al menos yo, Elena, bueno, tú puedes hablar lo que quieras, pero vamos, te quiero decir lo mismo. Te quiero pedir una ampliación. Habías llegado a un punto que yo creo que es interesante, es muy interesante, que es qué le dice ella a esas dos personas a las que acude. A la pareja. A la pareja, y les dice que ha sido... Bien. Y les dice cosas mucho más relevantes. Sí, bueno, ella cuando sale del portal, bueno, lo que dice en una primera declaración en comisaría, en esa declaración recogida por los agentes forales de Navarra, es que, bueno, pues que se fue al banco, que se puso en posición fetal, que estaba llorando desconsoladamente, que no encontraba su móvil porque quería pedir ayuda a su amigo, que no sabía cómo pedir ayuda, solicitar ayuda y se encontraba fatal. Cámara de la plaza en ese momento de Navarra. Se recogen las imágenes como la víctima sale del portal sin llorar, llega al banco, no se pone en posición fetal, sino se pone en flor de loto, en la posición de Buda, sí. Y se queda como ausente, ¿no? Durante unos minutos. Después empieza a llorar y se le acerca una pareja. Lo primero que ella empieza a denunciar es el tema del móvil.
El tema del móvil es lo más importante para ella en ese momento. Después, según narra ya el voto particular, cuando la pareja empieza a preguntarle que cómo está así, pues solo por un móvil, entonces ella es cuando dice, bueno, es que he estado ahí con unos chicos en el portal, y entonces dice, ¿pero qué ha pasado? ¿Te han violado? No es ella la que lo dice, y ella asiente y dice, sí, ¿vale? Después va a hablar con los agentes... Un momento, estoy explicando. Y después, entonces la pareja llama seguidamente a la policía. ¿Qué pasa? Que ella, y aquí esto es muy curioso, que es lo que destaca Ricardo González, porque ella en ese momento su preocupación máxima era contactar con su amigo para pedir ayuda. Sin embargo, bueno, ya después va a los agentes forales acompañada de esta pareja, que por cierto, cuando ella salió había un furgón de policía al lado y no fue, ¿sabes? No se dirigió, no sabemos por qué. La cámara capta cómo ella se va al banco. Bueno, yo solamente estoy narrando la sentencia, no estoy juzgando. Me gusta... Elena, pero yo te digo, solo un inciso, tal y como lo estás narrando, o sea, yo también me he leído la sentencia, pero tal y como lo estás narrando, de verdad queda demasiado duro y demasiado agresivo, porque estamos hablando de una niña de 18 años. Es que yo no puede ser duro, pero es una interpretación. Creo que hay que narrar las cosas sabiendo de lo que hablamos. Eso es una interpretación. Vamos a ver, que no quiere confesar que la han violado, como tantas mujeres no quieren confesarlo. Que yo no estoy aquí... Dices, no estoy juzgando, pero sí, tú pero porque vosotras... Somos periodistas, la narración de los hechos incluye una interpretación. Bueno, vamos a ver, saco ahora mismo la sentencia y lo leo. Y es que si yo también me la he leído. Pero si la sentencia está muy clara y es conducente a lo que va. Para escuchar la parte que yo no quiero juzgar a la víctima. Quiero ahora ir un poco, transmitir un poco de cordura en el sentido de que no se ha hablado nada del voto particular, se ha producido un linchamiento con el juez Serrano, el juez Ricardo González, y yo lo único que estoy haciéndome eco para que también la gente lo sepa, porque en Twitter así se ha demostrado con el hilo, que lleva ya casi 10.000 retweets, porque la gente quiere saber también la otra parte. Y lo que no podemos obviar es, vale, yo admito la parte de los abusos sexuales, pero ahora vamos a contar también hasta el final de la sentencia. No sesguemos la información, y no porque vosotras os sintáis más afectadas significa de que os estáis empatizando más con la víctima. Yo no estoy juzgando, estoy intentando hacer una labor periodística. Bien, una vez dicho eso y pareciéndome la manada lo más repulsivo y lo más asqueroso del mundo como hombres, eso no significa que se tenga que juzgar a esas personas por su carácter odioso, porque entonces estaría medio país entre rejas, sino por los hechos que han cometido. Si es la propia... estábamos en la parte del banco. Ella le dice al policía, o sea, retomo, está con la pareja, llaman a la policía, se reactiva el protocolo de violación y ella le dice al policía, digo cosas que no se ha dicho en los medios de comunicación para que también lo sepan, que está muy preocupada por el teléfono móvil porque es consciente, y lo dice así en la sentencia y lo dice en el juicio, cosa que obvia totalmente el voto mayoritario, que la han grabado. Y eso lo dice el agente 405 en el juicio. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo no digo de que a raíz de eso haya que juzgar si hay violación, si no hay violación, pero sí que es verdad que estas cosas fueron así y que después, cuando por fin, después de la comisaría ya rechaza ser asistida psicológicamente, que es que no, dice, suena muy duro, pero es que es así. No, si no suena duro. Es que fue así, yo lo siento, la realidad si os afecta mucho. No, pero bueno, quizás sí. Bueno, a lo mejor es la forma que tengo de expresarme. Después, la policía ya rechaza la asistencia psicológica, empieza a serenarse y después la conducen al coche donde está su amigo. Cuando por fin ve a su amigo, a esa persona que tanto quería ella contactar, a la primera persona, resulta que lo primero que le dice, y así lo declaró su amigo en el juicio, es ¿qué ha pasado? Porque claro, llega con la policía y le dice ella, no, nada, no te rayes. Eso es lo que le dice. Después se lo llevan a un piso. Pero vamos a ver, que estoy mintiendo. No, es así. He leído todo eso. Y es verdad, pero se puede entender que ya esté en un estado de shock. Claro, totalmente. Pero vosotros lo estáis interpretando, estoy narrando. Por eso ahora estoy hablando. Pero ahora vamos a ver la traducción, otra traducción. No. Es saber el estado en que se puede encontrar la víctima. Me parece muy bien, pero todo eso es interpretable. Hay que distinguir. Pero todo eso es interpretable.
leyendo la Elena sentencia. está contando lo que dice la Está sentencia. leyendo lo que pone la sentencia, que es verdad, yo lo he leído. Puede gustar más o menos. Yo interpreto que ella, que es la víctima, está en un estado de shock. Y cuando tú estás en un estado de shock, te puede pasar que hasta que no te encuentras a un familiar. Claro. Vale, vosotras ahora estáis enjuiciando. No, Elena, lo que pasa es que lo que no puedes hacer es decir un segundo para desarrollar el argumento. No eres capaz de contar lo que te ha pasado. Y esto lo tenemos que entender y tenemos que empatizar. Lo sabemos. Pero es verdad que eso lo pone la sentencia. Lo sabemos. Ahora, yo también, y diciendo que es escoria la manada. Son escoria y además tienen otro caso. En eso estamos de acuerdo todos. En eso estamos de acuerdo. Igual que es escoria la manada de Alicante, que viola a no sé cuántas menores hace unas semanas, de las que no estamos hablando y con las que no estamos saliendo a la calle. ¿Por qué? Porque los violadores son argelinos, y de esos no hablamos. Vale, punto y aparte. Pero hay que distinguir entre lo que sentimos y lo que es los aspectos legales de la sentencia. Yo no me atrevo a hablar mucho de esto porque soy arquitecto, no soy abogada, pero sí creo que confundimos términos fundamentales y confundimos lo que se llamaba violación con el Código Penal del 89, a que pasa a ser agresión sexual con acceso carnal en el 95 y que además amplían un montón de los supuestos, ¿no? Entonces, claro, sale la gente a decir, no es abuso, es violación, y están cometiendo un error de base de no entender legalmente lo que es la violación hoy, que es el abuso sexual con acceso carnal o otras variaciones, ¿no? Que también puede ser, o sea, que se amplió muchísimo en el año 95. Entonces, efectivamente, a ella se le pregunta si hay violencia, dice que no. A ella se le pregunta si hay intimidación directamente, dice que no. Y si hay prevalencia, y por eso es abuso, agresión sexual con prevalencia, porque hay 5 contra 1 y utilizan su fuerza o su superioridad numérica para agredirla. Pero claro, lo que no puede ser es que todos estos aspectos legales no se cuenten a la gente, se manipule a la gente con los medios de comunicación, y también lo que no se puede hacer es que los medios de comunicación no respeten la presunción de inocencia, incluso de escoria como la de la manada. Escoria como la de la manada, que deberían tener presunción de inocencia, Rosa, que debemos tener todos, porque es un derecho fundamental. Yo, a ver si consigo ser concisa, porque quiero decir muchas cosas. Una, que por si no he dejado clara mi postura antes, yo, después de leerme la sentencia, considero que los jueces que han condenado a estas personas, gentuza, por abuso sexual, con el Código Penal en la mano y leyendo cómo se describe abuso sexual y la diferencia que existe con la violación, creo que esa sentencia es correcta. No estoy en absoluto de acuerdo con el voto particular. Me parecería una barbaridad absolver a estas personas por lo que han hecho. Y ahora voy a lo siguiente, la descripción que hace la sentencia de los hechos, y ahí es donde creo, Elena, y te decía antes, que una cosa es contar lo que dice la sentencia y otra cosa es cómo se cuente. Creo que lo que describe es una escena dantesca, sórdida y terrible, que podemos imaginarnos que siendo, o sea, una niña de 18 años, que ha bebido más o menos, que se le ha podido ir la cabeza más o menos como a la mayoría de la gente con 18, con 19 y con 20 años, que puede, y ella ha sido muy honesta, porque podía haber mentido en el juicio, haber mantenido la versión de a mí me obligaron, me cogieron de las muñecas, y yo lo que he visto en los interrogatorios es de una persona joven que ha sido honesta y ha dicho lo que vivió. No dije que sí, no me forzaron a nada, yo me dejé llevar porque estaba en estado de shock. Creo que esa situación no la querría vivir voluntariamente ninguna mujer, y por eso creo que eso, el Código Penal y la justicia lo tiene. Espera, pero ahora voy a termino. Que eso creo que muy pocas mujeres, por no decir ninguna, neopuritanismo ahora, que parece que a las mujeres no les gusta disfrutar del sexo. Ahora voy a la parte del puritanismo. No, bueno, es que todo lo contrario. Es que la descripción de lo que hacen ahí para mí no es un sexo del que se pueda disfrutar. Ahí es donde voy. Entonces no es una violación si no disfrutas. Que ahora a ver si no disfruta ya es violación. No, que no estoy diciendo eso. Perdona, no te he entendido. Estoy diciendo que creo que muy pocas mujeres accederían a ese tipo de experiencia sexual de manera libre y la querrían para sí mismas, pero entiendo que puede ser que una mujer quiera ese tipo de vivencia sexual y la tenga, pero ahí va la segunda parte de lo que quiero decir. Yo en todas estas análisis, lecturas enteras de la sentencia, la gente que sale a la calle, cómo se juzga lo que ha dicho el juez particular, cómo se juzga lo que ha dicho la mayoría, no he oído
en ningún caso una valoración moral de lo que ha ocurrido. Y me parece que, si bien en España no hay tribunales, toda la manifestación que ayer hubo en Madrid de sola borracha, quiero salir a casa, una valoración moral. Hablar, por favor. Me refiero a una valoración moral de lo que se vivió en ese portal. Moral, más allá de la descripción la que tú quieres, tan descarnada que has hecho tú, creo que no se ha dicho... No, es que tú estás, bueno, Elena, me dejas hablar y luego respondes. Creo que no se ha hecho una valoración moral de lo que pasó. Y creo que nadie, o por lo menos yo no he escuchado a nadie decir que más allá de que haya sido o no haya sido consentido, que yo creo que no lo fue, porque creo el testimonio de esta chica, que más allá de que haya sido condenado con un abuso y que el Tribunal Supremo lo ascienda a violación o lo reduzca y diga que no ha habido un abuso sexual, que más allá de todo eso, lo que ocurrió en ese portal revela una decadencia social de jóvenes con 20 y pocos años que cuentan y han manifestado que no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que se conducen así por la vida, que disfrutan de un tipo de sexo que no tiene nada que ver, nada con el disfrute, porque yo de puritana tengo poco, con el disfrute normal de lo que todos entendemos que es la vida sexual normal, que me parece estupenda, y que no tiene nada que ver con lo que gente joven eso es lo que tendría que vivir. Eso es lo que quería y de eso no yo se dice nada, abordar. Y eso es más importante que si van a estar en la cárcel. Eso es lo que quería abordar en el 15, debate, Rosa. Salgan, vamos a ir a eso, pero antes tenemos que acabar con la primera fase de la querella. Yo pienso que la descripción de... Bueno, este proceso ha sido aberrante desde el momento en que se produjo también... Al tiempo que se producía un juicio paralelo de los que eran los acusados, también se producía un procesamiento de la víctima. Estoy de acuerdo con Rosa que la víctima ha sido lo más honesto posible, porque entre otras cosas la víctima ha actuado, no ha actuado a su favor, ha actuado con su sencillez. El hecho de que, como decía Elena, que de lo que se describía en la sentencia, por cierto, los hechos descritos en la sentencia que se toman como prueba, como hechos probados, van conducentes a lo que es la resolución, es decir, muchos de esos hechos incluyen una interpretación por parte del propio tribunal, que es el que interpreta los hechos y la ley, como es lógico. Vamos a ver, que son testigos, es que son declaraciones testimoniales, es que, entonces, que no entender que una persona en estado de shock es incapaz de confesar lo que le parece más horrible de lo que le ha ocurrido y que se va a ir por las ramas, no entender lo que es un estado de shock, donde finalmente o en gran parte de los casos recalan muchas de las víctimas de este tipo de abusos. ¿Me podéis decir? Lo que sí que os saludo del caso de La Manada, y es cierto que no se ha hecho en todas las sentencias, que hemos tenido sentencias aberrantes, y dado que este país suele muchas veces hacerse autopsias en vivo para ver qué le está ocurriendo y tal, y eso está muy bien en España. A mí me parece que está muy bien en España que seamos capaces de revisarnos continuamente y corregir nuestros errores. Lo que sí entiendo del caso de La Manada es que permite por fin entrar en ver lo que tenemos en el Código Penal y establecer qué es un delito de violación, aclararlo, y qué es un delito de abuso sexual, que yo no acabo de entender. Elena. Bien, vamos a ver, para ir un poco por partes. Vosotras decís, os habéis comentado de cómo se cuenta, ¿no? O sea, yo no he empleado en ningún momento ningún adjetivo. Vosotras, todos. O sea, a la hora de describir lo que estáis interpretando. Yo no he empleado ningún adjetivo, simplemente me he limitado a narrar los hechos que vienen en el voto particular. ¿Sí? ¿Qué adjetivo? No, que sí, que te has limitado a narrar, no, es que pero para mí si a ti no te gusta, se sienta en un banco en postura de loto, pero como es que si fuera no. un pecado, se podrá sentar como quiera. Pero es que viene la sentencia recogida. ¿Pero qué tiene que ver con si ha sido abusada o no? Que mintió, tiene que ver en que mintió. Por favor. Tiene que ver en que mintió. Pero eso en un juicio, estamos hablando de un juicio. El voto particular no es la sentencia, lo primero, ¿eh? Pero muy bien, me parece fenomenal, pero es que yo no estoy defendiendo, yo no voy tan allá como vosotras. Primero, ¿por qué? Yo detesto el voto particular. Muy bien, pero ¿vale? Muy bien, pero es que es un juicio de valoración. Sí. Yo no he estado los 2 años de investigación y en los juicios orales y ni siquiera he tenido acceso a los vídeos. Y yo no puedo conceder por un acto de fe, ¿comprendes? Por un acto de fe, que una persona acuse a otras y haya un voto particular. Quiero saber, que lleva la contraria, entonces quiero saber algo más. No me atrevo ni a decir que absolverían a Manada, pero tampoco me atrevo a decir que eso es una violación. ¿Por qué? Porque no he estado, tengo la humildad de reconocer, y no estoy haciendo ningún juicio ni ninguna valoración, de que no he estado esos 2 años, y esos 2 años ahí, en ese juicio, en esa investigación. O sea, que no puedo dotarme de esa superioridad moral para hacerlo. Una pregunta. Solamente... Si no has estado, y está muy bien, y yo creo en tu humildad, bueno, ahora déjame Elena, acabar. ¿Por qué te inclinas al voto particular y no a la sentencia? Acabar. No a los dos magistrados. Pues déjame acabar. Yo
lo único que podía hacer es leerme la sentencia. Me la he leído. Para mí, la construcción de los hechos, yo no digo que haya que absolver la manada, pero sí que es verdad que cuando se juzga a una persona, hay más de una duda razonable, y eso es el principio de inocencia, de que las personas, de que la manada hubieran cometido esos abusos y esa violación. Hay más de una duda razonable. Y eso se puede ver, vamos, en cualquier construcción de los hechos, porque la Flor de Loto, por ejemplo, ya está mintiendo la víctima. La víctima se retracta y miente una y otra vez. Y eso en un juicio es... Lo que no se puede hacer, vamos a ver, es que en este juicio se ha utilizado la prueba de cargo como prueba también de descargo. Y es un juicio muy complicado. Porque, claro, se utilizan los vídeos para defenderse y también se utilizan los vídeos para acusar. O sea, imagínate... Y los vídeos no son toda la acción, pero es una parte de la acción. Pero por eso te digo que me parece, lo que a mí me parece deleznable, yo no estoy tampoco defendiendo el voto particular, simplemente estoy defendiendo la posición, no, y si lo defendiera estaría en todo mi derecho, porque me parece que soy aquí ahora, que quiero que estén los violadores sueltos por la calle. No, no, nadie dice eso. No es eso. Lo único que digo es que el linchamiento mediático que se ha producido contra el juez Ricardo González es deleznable, y que haya llegado a tomar un cariz político, y que haya tomado un cariz político, porque no se han leído, el voto particular, y el voto particular está totalmente argumentado para llegar a la línea que al final quiere llegar a el de Ricardo González. El particular es alguien que discrepa y que yo sepa, la sociedad española pero gracias a Dios está la justicia para separar los sentimientos. Es que gracias a Dios está la justicia. Y si no, ya recurrirán. No nos carguemos, es que estáis mezclando sentimientos. Bueno, a ver, un poco de orden. Esto ha sido un caso mediático. Ha habido un linchamiento del juez González. Ha habido una mala actuación del ministro catalán y todo eso hay que dejar constancia. Véanlo. La justicia ha hablado, pero el pueblo ha emitido su fallo particular. Decenas de manifestaciones desde que el pasado jueves se conociera la sentencia a los miembros de la manada. No es abuso, es violación. Esa es la principal consigna de aquellos que se han manifestado en Bilbao, Pamplona e incluso frente a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y todo ello tras estas declaraciones de Rafael Catalá sobre el juez que pidió la absolución de los ahora condenados. Todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, que el Consejo no actúe y que luego se produzcan resultados singulares, pues yo creo que eso se podía haber evitado. La oposición no dudaba en echarse encima del ministro y apelar a la separación de poderes. Yo creo que hace un flaco favor a la separación de poderes y a la institución de la justicia en España una vez más con esas declaraciones. Básicamente lo que hace es inmiscuirse una vez más en el Poder Judicial y cometer una falta más que le lleva a tener que dimitir inmediatamente. Hasta el Consejo del Poder Judicial emitía este comunicado apelando a la moderación, la prudencia y la mesura para evitar la utilización política de la justicia. Pero antes eran otros los que no dudaban en criticar al juez díscolo. Los hechos probados, parece evidente que se deberían subsumir en un tipo penal concreto de nuestro Código Penal que habla del delito de violación. Eso es lo que ha provocado una oleada de indignación en nuestro país, por no hablar del repugnante contenido del voto particular de uno de los magistrados. La periodista del Mundo, Lucía Méndez, lamentaba que el juez hubiera insultado, vejado y humillado a una víctima en un infame voto particular. La directora de Público parafraseaba a la ONU y señalaba que esta sentencia subestimaba la realidad de los hechos. Pero hasta Ana Botín se ha situado en contra de la sentencia e incluso alguna que otra actriz de Hollywood. Críticas que han provocado que el juez discrepante haya tenido que salir a dar la cara ante los medios. Con mucho ánimo, sereno, tranquilo y emocionado por el apoyo de mis amigos y mis compañeros y mi familia. Es la única emoción que siento. Yo solo hablo en autos y sentencias, en ningún otro sitio. No entro para nada en comentarios que se hagan respecto de mi persona. Y hasta que Catalá tuviera que pedir tranquilidad. Lo que espero es que esta tensión o esta situación se resuelva cuanto antes.
Como ven, el disloque es fenomenal, los ministros opinan sobre los jueces, dicen si están o no en condiciones, en qué estado de forma, como si fuera el fútbol. Este es un país desorientado completamente y nos vamos a publicidad y volvemos en unos minutos. Una sentencia que ha producido un disloque en un país donde nadie entiende y se distancia a la gente de lo que pronuncian los tribunales de justicia. Es muy peligroso. Y novedades respecto a la manada como las que nos trae a continuación Fátima García Manzano, cuando quieras. Buenas noches. Pues 2 años después siguen trascendiendo aún más informaciones sobre el caso de la manada. En concreto, sobre los audios que han salido a la luz en los últimos 2 días, tanto por Antena 3 como por Telecinco. Y el primero de ellos en referencia a las intenciones de la manada, porque llama la atención que el primero de ellos ya decía cuál era la intención, que prefería que fueran una entre todas, una gordita pamplónica, como la llamaba. Yo en verdad una buena gorda entre los 5 en San Fermín sería apoteósico, ¿eh? Yo prefiero una gorda entre los 5, eso puede ser apoteósico. San Fermín. Las ideas claras, tío, buscar gorditas y gorditas con casa, gorditas pamplónicas. Y vamos. ¿Cómo lo está pasando, churra? Esto no tiene límite, no lo tiene. Ya lo han oído, pero para ello no dudaban en recurrir al consumo de drogas. Es más, uno de ellos incluso advierte que el dinero que se está gastando y cómo lo consiguió en otra de las notas de voz que mandó al conocido grupo de WhatsApp y a los compañeros que se quedaron en Sevilla. Chavales, muy importante, no se olviden la droga, chavales, que la echaremos en falta después. Los 300 euros me tocaron el poke, pero lo estoy tomando en droga, tío. Pero si ha habido un audio que ha sorprendido, ha sido el siguiente, un audio en el que habla la víctima de los abusos sexuales y que manda un saludo a la manada. Un saludo a la manada. ¡Aupi! La voz de la víctima ha sido distorsionada y sin lugar a dudas los siguientes audios son los más espeluznantes. Hablan de uno de los miembros de la manada en concreto, el Prenda, quien a juzgar por estas notas de voz podría haber llevado la voz cantante aquella noche y sorprende sobre todo porque tras las últimas informaciones parece que su sentencia le había afectado especialmente porque consideraba que iba a ser absuelto ya que supuestamente él solo le había robado el móvil a la víctima. Cuando está así con una tía algo que ve que tiene posibilidad de... se pone súper salido y súper asqueroso el cabrón, que es como un enfermo. Se le cambia hasta la cara, los ojos abiertos, para estar viendo un expósito de pollo asado. Y yo parece que estoy viendo al Prenda, no te has liado con la tía y él ahí metiendo mano por todos lados con la cara que se le pone de calentón, que le da igual chaparla a un amigo y todo por todo de meter mano. Yo, es que las formas de trabajar de ellos son esas, tío. Sé que lo están describiendo. Bueno. Así son los miembros de la manada. Fátima, muchas gracias. Nos has dado un paseo por entre la chusma bastante obvio, nada que no conocieran nuestros espectadores, desde luego. Aquí se ponen de manifiesto varias cosas. Esta es una conducta creciente y no decreciente. Aquí la justicia no se ha planteado, como en otros casos, una sentencia ejemplarizante, ¿os acordáis? Caso andaluz también, por cierto. Aquí no. Aquí se trata de, la tolerancia, aquí resulta que tenemos unos alcaldes que liberan plazas molestando a los vecinos para que la gente se ponga hasta el trasero de alcohol barato. Aquí tenemos unos políticos, recuerdo unas declaraciones de Carmen Quintanilla también de esta semana, diputada del PP, de la Comisión del Alcohol y de la Droga, diciendo, no puede ser que en este país sea más barato el alcohol que el agua. Pues a eso vamos a llegar, en eso casi estamos. La droga y el alcohol presentes permanentemente en todo lo que llevamos hablado durante esta noche. La banalización del sexo. Hoy en día, las prácticas sexuales grupales, llamarle claramente cerdadas, que no tienen nada que ver con lo que algunos en su juventud y en sus escarceos amorosos vieron. Si acaso imaginaron aquello del ménage à trois. Esto es otra cosa. Esto le llaman el muelle o le llaman la cadena y tiene que ver con que una mujer pues hace el amor con una ristra de tipos en un ambiente absolutamente sórdido como el que describe la sentencia y lo sucedido en Pamplona. Esto tiene que ver pues, con actitudes como citarse en fiestas populares para ir a promover este tipo de vulgaridades, de situaciones
vejantes para la mujer, la que sea, la gordita o no gordita, pamplonica o de donde sea, da igual. Todo eso se produce sobre la base de la hipocresía de una sociedad que consiente con todo esto, que traga, y no es lo mismo en Francia, y no es lo mismo en Alemania, y no se consigue alcohol en un chino a las 4 de la mañana en ningún sitio que no se llame España. Y los políticos de España están perfectamente de acuerdo con todo eso. Cuanto más se entrompen, mejor, parecen pensar. Digo yo, no sé lo que piensan, tampoco sé si piensan. Pero en cualquier caso, el efecto de desarraigo moral de una población juvenil en España, y encima favorecido, en este caso, con que uno sea guardia civil, o lo haya sido, ahora ya no lo es, y el otro haya sido militar de la UME, pues miel sobre hojuelas. El levantamiento ha sido como han visto ustedes que ha sido, ¿eh? Ahora, ¿qué gentes hay en este país que llegan a ser guardias civiles, que llegan a ser miembros de la Unidad Militar de Emergencia y que piensan en privado de esta manera y lo cuentan en redes? Y esto es espantoso, espantoso. Tú hablabas antes de moralidad, de lo que había detrás de determinadas actitudes y bueno, yo creo que esto es repugnante. Todo, también lo de la chica en muchas cosas. Sí, el único problema es que de todo esto la sociedad, los políticos, quienes pueden, digamos, hacer pedagogía social, no quieren hablar. Solamente se habla o solamente se menciona la cuestión sexual para ampliar el número de horas o de módulos obligatorios de educación sexual. Una educación sexual en la que se da a los niños todo tipo de conocimientos biológico/científicos y sin en ningún momento hablar de la cuestión moral, de la trascendencia de las acciones. Banalizar. Efectivamente. Pero de eso no vamos a oír hablar en lo que tiene que ver con la Doña Ángela me miraba así como raro cuando he incluido entre lo reprochable moral de todo este entramado de la manada también a la víctima, ¿eh? Y lo he hecho, deliberadamente porque tú debes saberlo también. En fin, hay un vídeo en el que todos juntos van a pedir una habitación a un hotel, ¿verdad? Claro, que a lo mejor si la justicia se explicara mejor entendíamos me la algo. Creo, no la juzgo en este caso. El hecho de pedir una habitación en un hotel tampoco, es decir, es que hay un momento en que la libertad, el sexo tiene que ser siempre voluntario y consentido, y si no debe ser reprobado por la ley. Con todo y con eso, y pasando al tema de lo de la educación, sí pienso que es así. Pienso que hemos creado una... En toda nuestra sociedad falla en la estructura educativa. Estamos creando generaciones que son muy infantiles en muchos aspectos, cuyo grado de madurez, de crecimiento y de responsabilidad es menor y al tiempo se están precipitando muy rápidamente en el sexo. O sea, las edades de inicio sexual ahora están en los 13 años, incluso en los 14, según una estadística. Han olvidado aquella etapa de adolescente donde había una especie de coqueteo, de juego, donde se aprendía, en la época donde el sexo todavía era tabú. O sea, lo triste de nuestro sistema es que muchos años después de un sistema libertario, de 40 años de democracia, todavía en la educación o se va al extremo de que muchos chicos aprenden lo que es la sexualidad a través del porno, cosa que es un flagrante error, sí. Y a través de Internet, que es una ventana abierta a toda la sabiduría y también algunos precipicios. Sí, pero, Ángela, o bien se da el caso, en que no, simplemente hay una educación, como decía Rosa, mucho más psicotécnica, físico-anatómica. Pero en su análisis falta la droga y el alcohol. Mire usted, en San Fermines, hace unos 10 años, moría un joven de no sé qué lugar de Navarra, porque hasta las trancas de bebida se echó a dormir bajo un tráiler. A la mañana siguiente, al mediodía siguiente, llegó el camionero, puso en marcha el tráiler. Digo yo que algo sonaría, ¿no? Bueno, le pasó por encima, lo destrozó. Y las niñas que murieron en coma etílico en Madrid, claro, que se murieron y que la llevaron en un carrito de Carrefour. Que eso el debate de la libertad, de la decisión, del decir sí o del decir no, pues hay elementos y situaciones promovidas por una ingesta desproporcionada también, y brutal de alcohol o de drogas, en los que carecen absolutamente de sentido. Y después viene el arrepentimiento. Pero también hemos dejado a nuestros hijos, quiero decir, hay un problema, por una parte, que los padres han renunciado a educar con autoridad a sus hijos y los exponen muy pronto, los dejan por las calles muy pronto con la droga y el alcohol, porque droga y alcohol ha existido siempre, lo que pasa que no era a edades tan tempranas. Oiga, las verbenas asturianas hace 20 años tenían el mismo alcohol o más que ahora, y droga en la época de heroína,
Era durísimo. brutal. Y era mucho Sí, más sí. dura que la droga que hay ahora. Lo que pasa es que ahora está más extendida y tienen más acceso nuestros hijos muy jóvenes, menores de edad. Y además, lo que estamos viendo es que en la educación lo que hay un afán por entrar a adoctrinar a nuestros hijos sobre género, a decirles que ellos voluntariamente pueden elegir ser hombre, ser mujer. De eso sí se ocupan. De eso sí se ocupan y se aseguran de ir a nuestros niños de 8 a 12 años a adoctrinarles sobre esto. Y a decirles que además tienen que probar cosas. Y hablan, que esto lo tengo yo en los papeles que dan los voluntarios de la Comunidad de Madrid, por cierto, gobernada por el Partido Popular, los juegos de rol, que se habla de la zoofilia, de la pedofilia, como prácticas sexuales que pueden investigar. Estamos en puedes investigar. Y a mí me escandaliza que esto no solo lo hagan los gobiernos de la izquierda, lo hagan gobiernos del Partido Popular, como la señora Cifuentes lo hizo en Madrid, que entró a adoctrinar a estos niños sobre todo esto. Y no solo eso, además, los que salen a la calle a hablar de la mujer y su dignidad son los que luego aprueban el vientre alquiler y dicen que las mujeres podemos alquilar nuestro vientre. Los mismos que piden dignidad para la mujer son luego los que a nuestras niñas menores les dicen que tienen que ir a abortar sin consentimiento de sus padres y sin decírselo a nadie. Son los mismos. Y por cierto, me escandaliza ver a Pablo Iglesias hablar sobre la sentencia a la manada. Un tipo que en sus WhatsApps o en sus mensajes dice que la azotaría hasta sangrar a las mujeres. ¿Eso qué es? ¿Es una agresión a una mujer? ¿Eso qué es? ¿Eso es alentar qué? ¿Eso es respetar a las mujeres? Que se pone detrás el cartel de nosotras. Y que pretende hacer política representándonos a todas las mujeres. Estos de Podemos, que como ya no tienen nada que defender ni nada que ofrecer a la gente, ahora pretenden utilizarnos a las mujeres, utilizarnos y sacarnos a la calle como rebaños. No nos debemos dejar, porque ahora sí que estamos retrocediendo a las mujeres en libertad. Porque cuando las mujeres luchaban por la educación, por la universidad, todo eso, efectivamente el feminismo estaba justificado. Pero el feminismo radical que ampara politicuchos como Pablo Iglesias, lo que hace es pasarnos de la tutela que critican del patriarcado para estar bajo la tutela de ellos, los totalitarios, y utilizarnos como un rebaño, que nos llevan a Pamplona a gritar delante del TSJ o nos llevan a las mujeres a gritar delante del Congreso. Yo creo que el movimiento que se ha producido, la reacción va más allá. Estoy de acuerdo contigo que el feminismo radical, como cualquier radicalismo, es terrible, pero el movimiento que se ha producido, el movimiento social que se ha producido, es un movimiento que yo creo que por un lado está anclado en la necesidad de una reforma del Código Penal, absolutamente necesaria para igualar nuestra normativa, la normativa que impera en otros países mucho más avanzados, y también en el hecho de que las mujeres están tomando cada vez más protagonismo, y también en esa inseguridad que todos reconocíamos fuera de cámara, ¿no? En esa inseguridad latente en la mujer. ¿Tienen interés de cambiar el Código Penal? Yo no digo, ¿De verdad yo tengo que decir hablar de Podemos. Yo pienso que la gente que se manifieste, la gente que está saliendo y que se está expresando, no solo son los que articulan Podemos. Por supuesto que Podemos va a ir a ganancia de pescadores, río revuelto. Eso lo damos por hecho, como cualquier otro partido, como cualquier otro partido, como el propio Rafael Catalá. Hasta Catalá, que acomplejado se atreve a discutir a un juez. Como el propio ministro, que pasa a decir que la sentencia está impecable a decir que el que dio el voto particular está chapeta. O sea, pues tenemos los políticos totalitarios y los políticos acomplejados. Yo creo que en este momento estamos hablando de un movimiento social, de un movimiento que ha nacido con mucha más fuerza de la que las crucetas políticas pueden controlar. El problema, a ver, aquí se está hablando de un problema social, de valores, donde prima la cultura del hedonismo frente a la cultura más estoica, que era la de nuestros padres o nuestros abuelos. Bien, sí, estoy de acuerdo. La desinhibición sexual que hay ahora entre adolescentes tiene mucho que ver la revolución de la tecnología, tiene mucho que ver el acceso que tienen a pornografía en Internet. Las redes sociales han hecho mucho y sobre todo también la educación. Pero por favor, que no deleguemos eso también al Estado. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Es decir, el tema del Estado paternalista, bueno, ¿y qué hacen los políticos sobre eso? Que no hagan nada, o sea, que se callen, o sea, que dejemos eso, recuperemos, por favor, dejemos de delegar libertades, nuestras libertades al Estado, ya sea sexual o del tipo que sea, y
recojamos de nuevo esas libertades y seamos nosotros, las personas conscientes, quienes eduquen a nuestros hijos en nuevos valores, porque también en esos valores son transmitidos por los padres. Pero ¿tú crees que los de la manada, cuando sean padres, van a poder educar algo a sus hijos? De verdad. Es que hay unas leyes ideológicas que educan a los hijos. Ojalá pudiéramos llegar a ese punto. Yo creo que tendríamos que estar en ese punto. El Estado no entra nada en nuestras casas, pero como tenemos a generaciones que no tienen ningún tipo de educación en valores éticos, el Estado tendrá que hacer un esfuerzo por dotar en los colegios y a nuestros menores de unos valores éticos universales, que son el respeto, el respeto a los demás, claro, pero la igualdad del hombre y la pero ahí mujer, es que podemos entrar en unos debates, la dignidad de la persona. La sí, dignidad, entiendo, pero podemos entrar en debate porque para el profesor que está diciéndole a sus alumnas o alumnos que tienen libertad sexual, él puede defenderte que esa es su postura. Es que el problema es que el profesor no tiene que defender su postura, tiene que tener unos contenidos universales básicos, éticos. Pero esos contenidos universales básicos son muy discutibles. Creo que nos podemos poner de acuerdo en los básicos. La igualdad del hombre y la mujer. Obviamente. Hay contenidos, hay derechos humanos que son básicos que ya los declaró la ONU. El problema es que la familia ha dejado de tener su protagonismo. Es que la ONU yo no los compro, que los de la ONU son los peores luego. Pero la familia no es el profesor, vayamos al colegio a estudiar matemáticas, vayamos al colegio a estudiar ciencias, pero no vayamos a estudiar valores sociales. Eso supone, Elena, que la familia espera en casa. El problema es que no quiero familia ética en el colegio, o sea, no quiero que nadie le dé ética a mi hijo en el colegio. Quiero que le dé una asignatura. Que la familia, que hay una familia en casa y a veces no hay una familia en casa. Voy a explicaros algo de un caso cierto que ha tenido lugar hace escasas semanas. A ver, cerca de Madrid, me da miedo que el Estado se ocupe también de los valores. Me da miedo. Hombre. Sí, sí. Mujer. Sur de Madrid. Sur de Madrid, donde una chica de 17 más o menos va con su madre al médico. La niña se encuentra mal. ¿Qué le pasa a la niña? A ver, vamos a mirarla. Pum, pam, pim, pam, pum. La niña lo único que le pasa es que está embarazada. Sí, sí. ¿Pero qué me dice? Pero si la niña no tiene ni novio, mi niña de eso nada. La niña se desploma, bueno, una llorera tremenda, y confiesa. Y todo se debe al muelle. ¿Qué es el muelle? Pues una especie de charanga entre Bebercio y Fumeque, que consiste en que entre amigas se sortean y puestos en fila los aspirantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el que venga. Y luego no sabía, la madre horrorizada, no sabía ni de quién, de entre los que estaban en fila, va a ser su nieta o nieto. Eso es una de las diversiones muy éticas, por cierto, han fracasado también en lo de tomar precauciones en el momento del sexo. Porque obviamente también queda claro, ¿verdad? Pero esto de la hipocresía, vamos a tener un turno más, estoy muy pesado con lo de la hipocresía social. Quiero que vean ustedes un vídeo, véanlo con atención porque pasan las cosas muy deprisa. Luego van a tener oportunidad de verlo a cámara lenta para que vean el momento. Es una fiesta de jóvenes, bueno, donde se bebe, bueno, nada, no pasa nada. A plena luz del día, la fiesta concurrida. Vamos a verlo sin explicación, luego va a venir la explicación. Alguien tenía un vaso así, ahora lo van a ver con todo detalle. Yo no me he dado cuenta. Y alguien que pasa por detrás mete en ese vaso algo que probablemente tenga como propósito, no sé si lo consiguió o no, la desinhibición de la muchacha que está ahí pues en plena fiesta con el vaso haciendo el ganso. Ahora lo van a ver con todo detalle y cámara lenta. ¿Qué os ha parecido? Pues sabéis cómo acabó la historia, pues oye, ¿no? como lo normal en algunas fiestas. ¿Pero sabéis cómo acabó la historia? Como la chica se vio su propia imagen, se dio cuenta de que alguien le había introducido una droga. La droga era precisamente para anular su voluntad, la droga está la voluntad. Para meterla en un coche, droga de la que por lo visto hablaban también los de la manada, o que la hemos utilizado alguna vez. Sí, algo que está a la orden del día.
Pues yo no sé, me resisto a pensar que todo este tipo de prácticas, depravaciones, aunque sean tan extendidas y tan mayoritarias, y sobre todo en gente tan joven. Lo que sí creo es que siguen existiendo los mismos riesgos por los cuales nos educaron mirando el portal, por los cuales nos educaron ten cuidado si sales por la noche, por los cuales tu amigo te espera en el coche, por lo cual te dice tapas la copa, que eso te lo decían las madres y te parecía que era un poco una exageración, ¿no? Yo todavía lo tengo. Y siguen existiendo esos riesgos y me temo que será muy difícil de superar. Es cierto que hay un repunte de VIH entre los jóvenes y no solo entre los homosexuales, también entre los heterosexuales. No se está utilizando el preservativo en absoluto. Eso sí me parece realmente ya preocupante. Sí. Es que se ha banalizado el sexo. O sea, que el sexo parece una práctica a la que puedes acceder con una edad, pues eso, de 12 años sin ningún tipo de consecuencia. Porque ahora ya, como estar con la píldora, no sé qué, hay solución para todo. Y no estamos hablando, estamos pensando que los colegios, las universidades, son lugares solo de formación académica. Y nos estamos olvidando de que tienen que salir personas. Y las personas no son solo buenos matemáticos, buenos químicos, buenos filólogos. No, son personas cuando tienen una serie de criterios y una serie de anclaje moral, ético, que le permite distinguir y le permite decidir dónde va, dónde no va, con quién se codea, con quién no. Entonces, a lo mejor, claro, ahora nos creemos, y nuestras niñas, no sé si tenéis hijos, yo tengo 4. Yo no tengo. Entonces, resulta que nuestros niños, y no digo por el caso de los míos, pero digo niños que veo, ven que en cualquier sitio están completamente, piensan las niñas, que están seguras en cualquier sitio, que están empoderadas. Están empoderadas y que pueden entrar en cualquier sitio y que nadie les va a agredir, porque esto es así, y resulta que luego se llevan sorpresas, y resulta que piensan que pueden ir pues, niños y niñas a cualquier sitio donde haya droga y que a ellos no les va a pasar nada, o que pueden ir a cualquier fiesta de estas donde de lo que se habla y lo que se está promocionando es el sexo sin límite y no les va a pasar nada, y eso es lo que tenemos que cambiar. Pero Rocío, igual que yo quiero preguntarte, a ver, igual que tú estás criticando que el Estado ahora mismo, los educadores, están, digamos, transmitiendo unas ideas de libertinaje sexual. No, estoy criticando que estén adoctrinando sobre una ideología que no es científica, que es la ideología de género, que está basada en una falsedad y es perversa. Vale, sí, en eso estoy de acuerdo, pero entonces, ¿no será el problema que no debe encargarse el Estado? Porque imagínate lo grande que es el país. En el mundo ideal, el Estado no tiene que entrar para nada en nuestras casas. No, en el mundo ideal no, en el mundo ideal... Pero creo que la sociedad española, y creo que viendo la manada, vamos a estar todos de acuerdo, hace falta un mínimo de valores éticos y hablar de ello. Sí, pero hablar en nuestras casas, no en el colegio. Nuestra Constitución establece que la educación tiene que ser universal y gratuita y que los colegios públicos tienen que mantener una sensata neutralidad a la hora de hablar de ideología. Eso estoy de acuerdo, claro, pero es que en esa sensata neutralidad los principios constitucionales, de los que hablaba antes Rocío, el respeto al otro, entender qué significa la dignidad de la persona, entran y caben en lo que es una sensata neutralidad. Entonces, yo recordaba ahora como el otro día, hablabas del repunte del VIH, el otro día hubo un escándalo en la clase política, en la comunidad política, porque había un libro de texto, no recuerdo en qué comunidad, en el que se hablaba de la estrategia ABC como estrategia para frenar el contagio del SIDA. La estrategia ABC es abstinencia, fidelidad, porque lo escriben en inglés, pues be faithful, abstinencia, fidelidad y como tercer recurso utilizar el condón. Por eso la C. Esa estrategia consiguió en Ruanda, donde se aplicó porque había una tasa elevadísima de SIDA, consiguió una reducción casi del 50% de los casos de SIDA. Bueno, pues aquí en España, que le digan a niños de entre 12 y 16 años que la manera más fácil de evitar el contagio del SIDA es, entre otras cosas, retrasar el inicio de las relaciones sexuales y si tienes relaciones sexuales ser fiel y tener una sola pareja, un escándalo. Algo que es de cajón. Yo de todas maneras yo no delegaría una cosa tan delicada a un extraño, a un profesor. Es decir, sí, yo creo que tienen que ser los padres, pero creo que el colegio tiene que estar en coherencia, los centros tienen que enseñar
en coherencia con muy peligroso, eso no va a pasar nunca. Ahí hay un conflicto, eso es evidente, no tenemos tiempo para más, no tenemos tiempo para tratarlo, creo que ha quedado bastante claro eso de la hipocresía, eso de, en fin, de los desencuentros entre un país que crece sin moral alguna, donde todo el mundo se cree que es dueño de todo, donde se concitan para llevar la droga y ponerse hasta las trancas de alcohol y luego perpetrar las más diversas cosas. Ahí es donde arranca el problema. Lo demás son circunstancias derivadas. Ese es el verdadero problema. Espero que se hayan entretenido y que hayan sacado conclusiones claras del debate. Muchas gracias a todos y buen fin de semana en lo que queda.